No cargar la vida bajo el peso de los valores superiores, incluso los heroicos, sino crear valores nuevos que sean los de la vida, que hagan de la vida lo ligero o lo afirmativo. Bienvenidos al podcast más cringe del momento, el vertedero de los patos yecos. ¿Cómo estamos, cabrón? Hola, Hola. ¿cómo estáis? Bien, pues aquí despertando con caña. Aquí como todos los domingos al pie del cañón. Hoy día aparte el mes de la Virgen. Sí, pues el mes de la Virgen. Oh, verdad, pues van a hacer la procesión, ¿o no? ¿O va a haber procesión El, este año? el 8, pues, bueno, El 8 de diciembre. el 8 de diciembre. ¿Pero va a haber procesión este año o no? No, yo creo que deberían poner un cordón sanitario alrededor de esa weá. Oh, ¿En concha. dónde? ¿En Lo Vázquez? decís? En Lo Vázquez. Por la Oye, basura. Hoy día no nos acompaña el pueblo. Por la pues. basura que va, tú decías, a la iglesia. No, pues, Franco, no digas esa weá. No, la basura que dejan ahí en Lo Vázquez. Oye, hoy día no nos acompaña el pueblo, pues, weón. El weón está en la luna de miel. El loco se casó, Oh, loco. Así que El trajimos a un Don invitado de Pola, lujo. señor Don Pola. Está matrimoniado. Claro, es Don Paul ahora. Está matrimoniado. Oh, Se hizo el servicio en Finlandia y venía incluido con unos payasos de micro que afuera te están esperando y te gritan ahueonado cuando te casáis. Los payasos de micro Oye, finlandeses. Así bueno. de preocupado el Estado. ven, ahora está doble visado allá. En Europa. Legal, ya, pues está todo Ya tapizado. no vuelve. Está todo no, tapizado, ya. tiene 2 homicidios allá en España, uno más en Finlandia. ¿Qué más? Ahora está casado, no le pueden hacer nada, ciudadano europeo, hermano. De robar zapatillas en Inglaterra a casarse en Finlandia, el loco, cáchate. En la onda, Ya, buena. bueno, ¿cómo nos cambia la vida? ¿No Nos nos cambia podrá la adoptar vida. como hijo así ilegítimo? ¿No hay alguna ley que permite esa weá? Yo creo ¿Por qué que, no? puta, yo traté de casarme con el Paula, y el weón no me quiso, no me aceptó. Yo cuando le dije al loco, oye weón, casémonos, acá se puede homosexual y weá, y me da el pasaporte, pues culiao. Weón dijo, no, conche tu madre, y después vienen los lores con las pelucas y con un pie de metro, y te miden a ver si se consumió o no el matrimonio, pues, weón. Que son en Inglaterra. Ah, sí, vos creo que te hacen preguntas de ese tipo, sí es verdad. Acuático. Cuando, sí, me habían contado esa wea, que te preguntaban el color del cepillo de dientes, por ejemplo, Color de el color tez. de los azulejos del baño, como para cachar si tenían un relato común coherente, pues, weón. A la dura, te hacen esas preguntas para quedarte Sí, allá, no weón, no está tan tirado. No, en España así, y preguntaban, weas, si, pues, cómo se conocieron, te hacen entrevistas, pues, weón. Oh, brígido. Porque allá debe ser un problema, me imagino, o sea, un problema para los buenos que están en contra de la migración. Sí, po. Y- Le y te hacen preguntan esa al weá. toque, ¿de qué tez, o sea, de qué color es la tez de tu pareja? Y si ya es más morenita, ya te empiezan a hacer más preguntas. Ya, ya. Si es morena, pase a la siguiente página. Si no, sáltese la última pregunta. Claro. No, sí, y no es mentira, weón. Me decían que sobre todo cuando los matrimonios eran con latinos, me comentaban que allá en España al menos hacían harta entrevistas, Brígido, como que loco. si eran inmigrantes de, obviamente, de la Unión Europea, pero de otros países como América del Norte, como que no era tan así. Oh, brígido, loco. Eso fue lo que me comentaban igual, sí. Y una persona que yo caché que estaba casada. No estaba tan tirado como yo creía entonces, pues, bueno. No, Pero bueno. se aseguran. Le mandamos un saludo al Paula que debe estar ahí en la luna de miel vacilando y Las descansando. En las nupcias. Sacando la liga con los dientes, todas esas cosas que se hacen ahora, po. Le Los puso lolos. los tarritos al auto cuando se fue a la casa. Claro. Oye, Arroba así, no creo. Así, ¿no? ¿qué cosa? No, Volatina, chaya. porque los palomas después te revientan y weas, po. Eso dicen. Oye, al fin. Tire. Entonces, en vez del pueblo, hoy día tenemos un invitado de lujo, po. Tenemos al gran Franco Barrabull, que nos viene a hablar un poco de un tema que vamos a presentar un poco más adelante. Pero podríamos comentar un poco la semana, porque esta semana ha estado jugosita, ¿o no? Hay hartas cosas que se pueden comentar, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional.
Y en eso quería ver qué nos pueden decir de ministro Briones, porque estuvo metido ahí en un conflicto más o menos interesante. ¿Qué pasó? A propósito de lo que hablamos en un podcast pasado sobre la protección de datos personales, ¿Eh? lo que hizo el ministro Briones fue pedir a la Superintendencia de Pensiones la lista de todas las personas que sacaron el 10%, con el RUT y la persona y cuánto había sacado. Y eso se lo pidieron Según él, a para la hacer- AFP. Se lo pidieron a la Superintendencia de Pensiones. La Ah. Superintendencia de Pensiones aparentemente tiene esos datos y se la hizo llegar al ministro, aparentemente, según él, para fines estadísticos. ¿Le entregaron esa información que no? Se la entregaron, a pesar de que todos los expertos abogados de la materia dicen que esa cuestión es ilegal, que no pueden pedir datos personales para ningún fin, tienen que estar anonimizados si es que los quieren ocupar para hacer algún tipo de estadística. Ahí le mandaron como la planilla Excel de todos los culiados que habían pedido el Claro. 10%, donde vivían y toda la weá. ¿Y por qué habrá pedido eso? O sea, ¿cuál será el fin del weón? Según él, para hacer estadísticas, de hecho, salió argumentando en contra del segundo retiro de que el weón decía, ya, pero aquí según los datos que sacamos, más del 50% de las personas que pidieron el primer retiro en realidad no No lo no necesitaba. perdió ingreso. Claro, no lo necesitaba. Entonces, como argumento para ir en contra del segundo retiro, pero eso yo lo encuentro como bien absurdo porque es un argumento bien fácil de Echar abajo. rebatir. Entonces, que el weón se haya metido en un tema tan complejo como pedir datos personales por algo tan simple, como que no me calza mucho. Aunque yo creo que debe haber como tráfico de información igual, ¿o no? Entre el sector público y privado. Todo el rato, po, weón. Si de hecho los correos del MinSal estaban alojados en servidores de Entel, po, weón. Y Entel Claro. creo que hizo una inversión terrible grande. ¿Quién fue? La familia Mate. Y esos buenos son amigos, pues, weón. O sea, que chuchas se juntan, por hermano. Claro, la weá Entel Chile S.A. Está controlada por Inversiones Atel, filial del conglomerado Inversiones Almendral, la cual es controlada por el Grupo Mate, pues, weón. Y el Grupo Mate, que todos esos buenos son amigos con Piñera y el sector público ahí, por ejemplo, se ven ahí salvar las espaldas, pues, weón. Estamos claros, ¿no? Totalmente, pues, amigo. Y Totalmente. sobre la cuestión de los correos, a propósito que lo mencionaste, el ministro, el enano maldito del Paris, El enano COVID. el enano maldito, Ya, ¿qué el weón es de ese culiao? pidió- Yo no lo veo, no lo he visto hace más tiempo que la chucha, como pasó así. al weón le habían dicho que tenía que entregar los correos. Ya. Y el weón dijo, no, pero denme 42 días hábiles para entregárselo. ¿Y por qué 42? No sé Nada por qué, personal. no sé por qué creo. llegó a la conclusión de ese número. Pero la cuestión era como que a fin de año recién lo iba a entregar, pues, pero la corte de apelaciones, me parece, o no sé cuál corte, le dijo que no, que tenía que entregarlo en 3 días hábiles. Así que ahora los tiene que entregar esta semana el weón. Igual es cuático la contradicción evidente que existe porque, puta, por un lado piden todos los datos personales de todos los weones que tomaron el 10% y no lo toman como información sensible, pero ahora cuando lo están investigando, básicamente dicen que hay muchas cosas estratégicas y la weá en los correos, cuando weón deben ser puro salud cumpleaños, pura weá así, callampa, ¿o no? Como que los weones algo deben estar escondiendo, yo cacho, weón. Han, ¿cómo se llama? Obstruido la ley hace mucho tiempo ya, pues. Está brígido eso. Oye, Pero yo lo que no entiendo ahí es si las comunicaciones son tan sensibles, ¿por qué las hacen por medios oficiales? ¿Debe haber alguna ley que lo obligue a ocupar los medios institucionales o no? no estoy seguro, weón. Eso, Como weón, que me sí, genera no. harta duda igual eso, ¿no? O sea, yo creo que si queréis manipular cifras, lo hacís por medios que no son oficiales, obviamente. Voy a intentar que sea verbal una orden y que no quede registrada en un correo, pero me imagino que deben haber funcionarios que para cubrirse ellos sus propias espaldas dejan esa información en los correos. Sí, Me acuerdo por que creo orden- que, por orden de este weón, claro, por orden de este huevón se procede a manipular actualizar las estos cifras. datos. Claro, manipular los Ah. datos. Entonces después, si hay un juicio, se quedan salvados. Claro. Toda la razón. Y también piensa que hay muchos weones que ni saben cómo funciona el teléfono, entonces mandan la que sea, weón. Como que ayer estaba hablando con un amigo que el weón es abogado y se está interesando en temas de derechos digitales.
Y el loco me comentaba que en Chile era terrible común, onda como que había hablado con caleta de gerentes de IT, que era terrible común, así que ponte tú, llegar a un weón de cualquier puesto en la empresa y te dijera, oye weón, mándame la planilla los datos de este weón. Y no te mandaban los datos del weón, sino que te mandaban una planilla entera con todos los culiados. Así como... No. Y da lo mismo, porque no existía conciencia sobre los datos privados, porque son sensibles. En la mayoría de las empresas no hay política en donde los weones resguarden la información, la anonimicen, Ni cagando. onda, o la mantengan por cada ciertos meses. La weá está ahí en un pendrive y un weón se la llevó para la casa y da lo mismo la weá. O sea, ¿a quién le va a importar la weá? Igual decían que incluso en la NSA, o sea, tuvo la versión de Snowden, en la NSA también existía ese control como blando. Porque al final ese es el drama. Por ejemplo, igual que recuerdo que en algún tiempo estudié el tema de la CCTV en las ciudades, ¿Ya? como los controles cerrados de televigilancia. Y uno de los problemas que había aparecido a nivel internacional era precisamente eso, como que habían controles súper blandos y antojadizos con información. No hay controles que te puedan asegurar. Por ejemplo, había un caso, recuerdo, de un loco que era Paco y había descubierto una infidelidad de su esposa a través de las cámaras, como que vigilaba con la cámara. El culiado Borda en el... Bueno, a mí me contaron que cuando se hizo la toma, ya, pero nos estamos desviando demasiado del tema, pero igual esta Claro, anécdota vamos es a hablar de una buena. cuestión nada que ver después. Esta anécdota es re buena, es re Claro, buena. loco. Esta anécdota es re buena. Cuando se tomaron la universidad, unos culiados entraron como a la caseta de televigilancia de los guardias, pues, weón. Y los weones, ¿para qué lo ocupaban? Era para seguir a las minas así como... a las mujeres más bonitas de la universidad, pues, weón. Entraban ¿en serio? por una puerta así, sí, pues, weón, y tenían una grabación de la mina paseándose por todos lados. Qué chucha, pues, weón. Los weones así usaban la weá para... para Ay, grabar ¿cómo así. hacían? ¿Ah? Lo editaban en Movie Maker, así todas las cámaras No lo- siguiendo una mina. No lo editaban en Movie Maker, pues, weón. Quedaban registros porque tú vas cambiando la cámara activa, weón. Por ejemplo, si vais siguiendo a una persona sospechosa, vais cambiando de cámara. Ah, y ese video continuo queda. Y claro, ese video aparentemente continuo quedaba, pues, weón. Y habían grabaciones así largas de weá inapropiadas para el pico, weón. Los weones te están sapeando todo el día, weón. A lo mejor lo ocupan para violar tu privacidad, weón. Bueno, está relacionado al tema, yo creo que vamos a tratar hoy día, pero también lo que plantean es qué tanto cambian los comportamientos de las personas cuando se saben observadas. Y ese es el problema de la Cacha que acá hay emoción. una Sí, página claro. que se llama insecam.org. ¿La conocen? No. No. ¿Cachai? ¿Qué Que es? es un directorio de cámaras públicas. ¿Hay cachado que cuando tú instalas una CCTV, de repente tienes la oportunidad de meterte a internet y se te da una contraseña y podéis ver tu weá a través del celular? Sí. Ya, muchas cámaras de esas, la gente no las configura, weón. Entonces, password 123, 123 y entráis. Y hay así 500 páginas de cámaras así abiertas, pues, weón. Y podéis ver, ponte tú... Aquí podéis ver una CCTV de unas señoras comprando en el mall. Ah, ya, sí me acuerdo de esa cámara, sí, esa página la usé en algún momento. Y me acuerdo que me puse a ver una cámara de una oficina. Entonces veía cómo trabajaban unos hueones en una parte del mundo. La wea brigia, weón. Pero bueno, eso con Briones, po, weón. Aquí yo creo que la cultura de los datos privados tiene que avanzar mucho, pero también hubo un tema que estuvo acuático en esta semana, porque básicamente cubrió todos los espacios y medios de comunicación que fue la elección gringa, po, weón. ¿Ustedes estuvieron atentos a esa wea? Perdió el KS Pichiu. Perdió el cabeza Sí, Pichín. perdió. Es uno de los Dios pocos mío. presidentes que perdió en la segunda vuelta de los 4 años. Y eso, pues. Todavía están contando los votos, sí, los hueones. La elección fue el martes, y estamos a domingo y todavía cuentan los votos. ¿Cómo es posible, weón? Oye, No, sí. pero ¿Sí? se demorarán en base a la cantidad de la población, el volumen de la población, o Aparentemente su sistema mal. se demoraron porque estaban trayendo los votos a través de correo. Entonces los buenos contaron primero los de las elecciones y luego empezaron a contar los de los correos, cuando podrían haberlo perfectamente contado antes de la web. Pero no lo hicieron. Entonces caleta de esos votos se decía que eran demócratas, ¿cachai?
Entonces los buenos Ya. querían que se contara cada voto y había como una weá bien gringa, espectacular de la weá. Donde todos los buenos se juntaron. Era como una película de Bollywood, la weá. Pero lo que quería mencionar es que, weón, ¿qué onda el Cervel, loco? Así, caleta de... Unas viejas así comiendo Aquí Chocman. unas viejas sin cuarto medio acá, no les dan ni almuerzo, trabajan 12 horas un domingo y te cuentan 10 millones de votos en media hora. y los gringos están una semana entera contando votos y todavía no saben qué wea pasa. A puro Igual es Chocman, loco. cuático ese operativo, creo. Creo que después de cierran la urna y se la lleva el correo, resguardado por los pacos. Mi amigo una vez me comentaba eso. Cuático igual, pues. Así Como que aguante los Chocman. Le ganamos a Estados Unidos. Chile lo más grande. Chile lo más grande. Oye, Dime. para cerrar un poco el tema del Donald Trump y el Biden en la elección, ahora todos se están subiendo al carro del viejito Biden. Salió Joaquín Lavín, por ejemplo, subió a su Instagram una foto con Joe Biden. La Katy Barriga también, que estaba en el mismo evento en donde tienen las fotos con el Biden, también subió fotos con él. Los hueones Piñera sinvergüenza. también por Twitter lo felicitó y dijo que compartían batallas en contra del cambio climático, por ejemplo. Un absurdo, porque el Piñera, por ejemplo, no firmó el tratado este de Escazú que todos los ambientalistas le han reprochado que el no firmó, pues entonces ahora se está subiendo un carro que no le corresponde. Pático los Sí. hueones. Puta que... ¿cómo decían? Hay culiados que solamente le gustan los ganadores. Po. Por ejemplo, el Lavín ha salido, entre comillas, ganador hartas veces, pero ya el perro culiado se ha cambiado la chaqueta caleta de... Oye, y en esa foto que sube la Katy Barriga es la misma que sube Lavín, pero resulta que Lavín está en un extremo de la foto, el Biden en el otro y la Katy Barriga al medio. La Katy Barriga subió la foto cortada, sin Lavín. Y Lavín tuvo que subir la foto completa, no podía cortar a la Katy Barriga si estaba en medio. Queda confirmado entonces que Katy Barriga es soldado de Lavín, po, man. Es claro. Pero ¿por qué cortó la foto? Es que lo cortó tan peleado. Que no le conviene, po, man. No le conviene. Ah, asociarse tú con- decís que para ocultar que está apoyando a Lavín. Claro, por ahora, pero son muy tontos, po. No sé, yo creo que se nota mucho. Katy Barriga le pegaba palo al ministro... Al ministro, ¿cómo se llama este weón? Al Mañalich. Al Mañalich. Ya está, me olvidé hasta el nombre, perro culiado. Bueno, y eso con la elección, pues, weón. Oye, el capítulo pasado estuvo bueno. Yo lo estuve escuchando, los perros culiados me agarraron para el huevo, weón. Ahora me cambié de casa, pues, weón. Ya estoy instalado. Buena, te expropiaste una casita nueva. Claro, como ganó la prueba, ahora era fácil. Weá, yo llegué así a un departamento que me gustó, dije, ya esta weá es mía, expropiese. Ganó la prueba, Ah, papito. buena, man. Así que se puede hacer eso ahora en el nuevo Chile, pues, weón. Todos tenemos derecho a vivir en un depa piola. Así que nada, pues. Pero este capítulo está jugosito porque lo habíamos comentado antes a la audiencia. Para que se vaya preparando, saque el picoteo, deje el podcast ahí en la televisión, en el link, invite a sus ancestros, a su familia, a todos. Porque en este capítulo era lo que habíamos comentado anteriormente, po, con respecto a que vamos a tratar las contradicciones que hay en este capitalismo que avanza como un ente y consume todos los aspectos de la sociedad. Por ejemplo, la educación, la salud, y también últimamente ha ido premiando a poco a lo que es el trabajo, y en particular en este capítulo vamos a tratar las aplicaciones de delivery de comida, pero también extendiéndolo a las aplicaciones de Uber Eats y cuáles han sido sus implicancias en el trabajo. Y es por eso que Franco nos acompaña hoy día para tratar este tema que él se ha interesado enormemente desde la perspectiva de cómo estas aplicaciones han afectado al trabajo, y eso es lo que vamos a conversar hoy día, ¿verdad? Oye, y les tenemos un código Rappi para que lo puedan utilizar, se vean una pisita o algo mientras escuchan el capítulo. Entonces el código Oye. es Los Patos Yecos. Los Código Patos Rappi. Yecos. Claro, está lleno. Todo en mayúscula, weón. Y también le sirve para Corner Shop, todas esas weas. La cagó. Y 5 lucas para Didi, sirve para toda la wea, para todo, para toda la gig economy. Así que sin más que agregar, nos vamos a comenzar con el capítulo de hoy, por loco. El primero en una secuencia bien larga de lo que vamos a tratar de
cómo el capitalismo ha afectado los distintos aspectos de nuestra vida. Ya pues, comencemos entonces con el capítulo de hoy. Yo les quería ofrecer una pequeña historia de cómo han llegado estas aplicaciones como Uber, Uber Eats, Pedidos Ya, Rapid, todas estas weas que uno puede utilizar a través del celular, aplicaciones que te brindan servicios, personas que uno a lo mejor podría asumir que están contratadas por la empresa, porque, por ejemplo, cuando llega alguien de Pedidos Ya, viene con un uniforme, viene con todos los mismos weones, tiene las mismas cajas y tiene la misma, así, falta que las motos sean iguales, pero ahí te das cuenta que a lo mejor no es contratado. Entonces vamos a ir profundizando un poco de cuáles son las relaciones laborales que tienen estas aplicaciones. Y les quería contar un poco sobre la historia de Uber. Uber fue los hueones que iniciaron todo este proceso de aplicaciones por los cuales tú podías obtener un servicio a través de tu tarjeta de crédito y estabas tirado en cualquier parte. Y llegaba un weón de Uber, ¿cachai? Y yo estuve viendo un poco la historia de estos weones. Y en el 2009 comenzaron. Y son, puta, la clásica historia de profetas, po, weón. Puta, yo una vez, así como Silicon Valley en un escenario, ¿cachai? El weón de informática decía, puta perro, una vez así pedí un taxi. Y el weón como que estábamos en París y estábamos como celebrando y toda la weá. Y el elevator pitch ahí. Claro, el elevator pitch así clásico. Y el taxista como que nos echó la puteada porque estábamos muy así brígidos y nos tiró del taxi, weón, ¿cachai? El auto andando. ¿Ah? ¿Y el auto andando. No, bueno, con el auto andando. Casi me trató de matar y la weá. No, bueno, era una historia tan de terror, pero era una historia como que uno se relacionaba, pues, ¿cachai? Uno igual tenía como historias con los taxistas de que, puta, que te cagan con la tarifa o qué sé yo, ¿cachai? Pero era muy profeta y el buen dijo, ¿no sería bacán, onda poder tener en tu celular el poder del botón y que en 5 minutos apareciera una persona y le pagas y listo? ¿Cachai? Y ahí nació Uber, po, bueno. Y Uber antes era callampa, nadie lo ocupaba porque igual no tenía geolocalización, po. Pero después con geolocalización y el desarrollo de los smartphones, la weá se empezó a crecer mucho, po, bueno. Ya los buenos partieron en el 2009 y el 2012 ya habían así arrasado con muchas cosas, po, bueno. Pero ahí, ayúdame, el 2009, ¿qué tecnología había? Existían las BlackBerry. ¿Okay? No, pues estaba el iPhone, po. El primer iPhone. Estaba recién saliendo el iPhone, me parece, como el 2008 debe haber sido. El 2007, el iPhone salió el 2007. Entonces, todos estos dispositivos de celular ayudaron al desarrollo de estas aplicaciones. Pues, bueno. El 2009 nace Uber y el 2014 recién parte la primera aplicación de servicio de delivery de comida, así como de restaurantes, que se llama Uber Eats. Y después esa web se fue ramificando a todos los emprendimientos que hay hoy en día, y no emprendimientos, sino que empresas ya bien establecidas, por ejemplo, Rappi, Pedidos Ya, Corner Shop, también tenemos... ¿Cuál, perdón? Globo en algún momento que Globo estuvo en Chile, pero eso fracasó. pero lo absorbió, me parece, Pedidos Ya. Ya. Claro, y... Puta, estuve buscando a qué respondía este fenómeno, así como el 2009, y todas estas aplicaciones podrían catalogarse como parte de la gig economy. Una weá que le dicen los gringos, gig, así como cuando los músicos van a tocar una tocata y le pagan, ponte tú, $20 por el servicio, eso se le llama una gig, ¿cachai? Y los weones plantean, así como los empresarios, mente de tiburón, dicen, bueno, los desafíos y oportunidades de la gig economy, ¿cachai? Entonces, en la gig economy surgió, como por lo menos en Estados Unidos, se empezó a precarizar el trabajo el 2008 con la crisis financiera y de la crisis subprime, cuando los mercados de la inmobiliaria colapsaron. Lo que sucedió es que mucha gente quedó sin trabajo, pues, bueno. Y durante esta crisis se empezó a naturalizar de alguna manera
que los trabajos duraran simplemente por un par de horas y te pagaban por ese servicio. Y esta web se pudo amplificar a través de Craigslist. ¿Cachai? Craigslist es como un lugar donde se ponen avisos y personas decían, puta, necesito un weón que me pinte la pared, ¿cachai? Y en principio no era tanta gente que lo ocupaba. Pero ya el 2008 con la crisis la weá se masificó, po, man. Y toda esta fuerza laboral que quedó desempleada agarró vuelo con las aplicaciones como Uber, que en una primera instancia, cuando empezaron a funcionar, como habían pocas personas que lo utilizaban, le daban como beneficios, o las tarifas eran más altas, las tarifas eran dinámicas, habían como más incentivos para que los choferes se unieran a estas plataformas, en un comienzo. Después se alega que cuando ya había mucha competencia dentro de los mismos riders, la tarifa, ni siquiera si es que está lloviendo, a los culiados se les da una tarifa más beneficiosa, porque ya hay muchas personas que están desesperadas y compitiendo por ese mismo trabajo. Entonces lo que permite... Perdón, dale. ¿Ustedes se acuerdan cuando ocuparon Uber alguna vez cuando recién llegó acá a Chile? Porque yo recuerdo un vehículo que subí que me dieron hasta dulces. Tenía wifi del auto. Sí, yo me acuerdo que en un comienzo eran como autos de lujo los que habían en Uber. Entonces era como un gancho también para que las personas usaran el servicio, que eran mucho mejores los taxis comunes que andaban en la ciudad, o los radiotaxis, los colectivos, etcétera. Claro, y los hueones, y tú como cliente, como consumidor, te pone la tarifa ahí, pues. No te van a cagar, por ejemplo. Porque yo igual... Claro. Uno tiene historias que, como guazo uno, y no vive en las capitales, uno de repente va para allá y tomáis un taxi y te ven la cara perdido y vacilado, así. Y hasta claro, los taxistas, sí, yo que soy guaso, cuando a mí me da un poco de miedo tomar taxi en Santiago porque me cagan, pues. Empiezan a tocar la pierna, igual. Claro, uno que no conoce la ciudad, lo bueno te hace el ledo. Te hace el ledo, le ve la cara guazo a uno. Ten con la gallera, Oye, bueno, y al principio habían autos bacanes, pero eso como que esa restricción se fue ablandando en el tiempo, y eso también fue un poco perjudicial para las personas que en un primer momento que vieron que trabajar en Uber era como una oportunidad de tener un trabajo estable, decente, como que invirtieron harto, como en tener un auto bacán, y ahora resulta que no hay, esta restricción ya no existe, pues, entonces como que cualquier auto puede ser Uber ahora. Claro, y también hay hartas tallas que pasan con guanes de Uber, pues, bueno, que de repente, no sé, pues si lo pedíais antes de las 3, o sea, a las 3 de la mañana, igual vienen cargados con energía brígida de estar trabajando ya 14 horas diarias, pues, bueno. En un comienzo la weá era un servicio de lujo y ahora es más bien como una weá que se naturalizó, pues, bueno. La weá, imagínate, esta weá de Uber salió hace 10 años y ya está en todas partes del mundo. Vos sabéis que podéis contratar un Uber, pues, ¿cachai? Y esta weá, las deliveries o sea, las aplicaciones de delivery salieron hace 6 años a nivel mundial y están en todo el mundo también, pues, bueno. Entonces, lo que estaba viendo un video, que de ahí se los voy a recomendar, de un weón que habla sobre cómo la gig economy, porque los weones le llaman gig economy, desafíos, ¿cachai? Sé tu propio jefe, como Herbalife. Es como una religión así donde dicen que esto está bien, que esto está bacán, porque te permite a ti poder trabajar a tu pinta y establecer la relación laboral con Uber, por ejemplo, de decir, ya voy a tomar ciertos trabajos nomás, ¿cachai? Lo voy a hacer en mi tiempo libre y eso sería como, así te lo promueven. Pero una vez que ya mucha gente empezó a ocupar las aplicaciones, se cayó la fachada de lo que era la gig economy, que era básicamente que tú estás haciendo ahora que los trabajadores compitan entre ellos para obtener un trabajo y así poder maximizar, por así decirlo, la relación que tienen con los consumidores, en donde le pueden ofrecer un servicio a bajo costo y una weá terrible cómoda, pues, ¿cachai? Pero ahora ya todos son riders, como por ejemplo, no le dicen que son sus trabajadores, sino que son sus partners, ¿cachai? Entonces, los partners ahí, ellos trabajan cuando quieren, el día del pico, así como por ejemplo en pedidos ya, cuando no hay muchas órdenes de trabajo, los buenos tienen que competir por esas órdenes y esas órdenes pagan mal, pues, y de repente pueden entregar de 3 a 4 órdenes a la hora y pueden pagar, no sé, pues pueden ganar 2 lucas, pues, ¿cachai? Y ahora, antes, los buenos mencionaban que se podían forrar. Entonces, todo esto ha cambiado caleta el mercado laboral y podríamos conversar un poco de algunas... O sea, todo esto, como mencionaba antes, no ha venido sin
sin conflicto, a orden de la legalidad, al orden de cómo queremos definir el trabajo que tienen estas personas con esa empresa y si es que se le brinda seguridad social o no. Entonces podríamos abrir como la discusión a cuáles han sido un poco los conflictos que ustedes han visto con estas aplicaciones, si las han ocupado. ¿Tú, Franco, por ejemplo, has ocupado pedido ya? Una vez pedí para cachar cómo funcionaba igual. ¿Solamente una vez? Pero sí. Ya. Creo que fue pedidos ya, sí. Y he ocupado algunas veces Uber. Airbnb no, nunca lo he ocupado. No, como que no me gusta. Igual creo que también es bueno marcar un poco esa diferencia después, ¿cachai? Como los distintos tipos de compañías que hay, las externalidades que... Hemos visto que también hay caleta de conflictos con Uber, pues. ¿Se acuerdan ustedes esa historia donde un Paco como que le disparó a un Uber? En el aeropuerto. En el aeropuerto, por loco. No, y pelea de taxistas en contra de los Uber constantemente. Oye, sí, una vez vi un video en Santiago. Cerca del Cerro Santa Lucía, unos taxistas se bajaron a sacarle la chucha a un Uber así con un palo, weá. Y tenían unas tunas con la weá brígida. Y siempre en Santiago. Brígida igual, claro, como al final se han hecho parte un poco de la ciudad y también quizás de la vida de algunas personas y cómo han afectado el entorno, cómo han cambiado las dinámicas. Yo creo que no lo he visto tanto acá, creo que en el sector más oriente de Santiago quizás se ven esas aplicaciones de los monopatines, pero en otros países han dejado la cagada también, pues como que recuerdo que creo que era un tornado en Estados Unidos, tuvieron que exigir a la empresa que lo retirara porque con el aire, como los dejan estacionar en cualquier parte, el tornado podía agarrarlos y eyectarlos contra las propiedades y generar un peligro. Me convirtieron en proyectiles y me dio mucho miedo. Yo creo que quizá, bueno, sí es verdad lo que dice Franco, que habría que separar los tipos de aplicaciones por como las externalidades que van generando. Por ejemplo, Uber pasa un poco que se mete en un mercado que ya está como regulado, entre comillas, que es el mercado de los taxis. Entonces, como que a través de la informalidad que ofrece este servicio, como que se come al servicio formal de los taxis. Claro. Entonces, por eso tenía los taxistas que están puteadísimos con la cuestión, porque ellos tienen que pagar patentes súper caras para poder andar en la ciudad y un Uber no. Pero otras cosas como el delivery, por ejemplo, quizás no es así. Quizás la externalidad mayor que produce es la precariedad laboral en los trabajadores. Pero... no es que se haya entrado a comer un mercado establecido que ya existía. ¿O sí? No sé, yo por ejemplo estaba revisando hartos videos sobre los delivery y bueno, exactamente el mismo cuento. En un comienzo se les pagaba bien, por ejemplo, cuando estaba lloviendo, porque los buenos la mayoría trabajan en moto y les pagaban, no sé, por una rate más alta, ¿cachai? Pero progresivamente cuando se fue llenando de riders, que le llaman, se puede ver que los hueones ya le están pagando más o menos un precio competitivo, en donde los hueones se tienen que pelear por las deliveries, porque de repente hay pocas deliveries y todas estas personas que están básicamente esperando un trabajo, que no están contratadas, sino que simplemente les pagan por un delivery, los buenos tienen que competir por eso. ¿Pero ustedes ocupan las aplicaciones? ¿Encuentran algo les genera ruido? O sea, yo igual la ocupo de repente, pero muy de repente, porque les doy una propina de culpa. Es cristiano. Muy cristiano, claro, una propina de culpa. No, de repente lo ocupo, sí. La weá es súper cómoda, po. Igual, como que uno piensa, o por lo menos yo lo pienso así, de repente sí, puta, ahora que está con la pandemia, las aplicaciones de delivery han salvado un poco el rubro de los restaurantes, porque ha permitido que a weones que no tenían delivery en sus restaurantes poder entregar, ¿cachai? La comida a través de estas aplicaciones. Sin embargo, estuve viendo un video que hablaba sobre cómo estas aplicaciones también afectaban a los restaurantes, así como a los restaurantes. ¿Por qué? Porque, o sea, al final, ¿cómo el repartidor le llega la plata? Uno, por las propinas, y dos, es una parte del servicio. ¿Has cachado que cuando tú pagas a través de pedidos ya te dice, vale 3 lucas la comida, más la tarifa del servicio y más la propina? Ya la propina es la única que... ¿Cuánto el porcentaje?
Puta, la verdad es que varía de aplicación en aplicación, pero Ya. el servicio, una parte se va a la aplicación y otra parte se va al delivery. Pero aparte, aparentemente en Estados Unidos, aplicaciones como Uber Eats le estaban aplicando tarifas al restaurante. ¿Cachai? Si tu plato vale 4 lucas, el 30% de ese plato, de esa ganancia es mía. ¿Cachai? Oh, Entonces los buenos ganaban por hartos lados, pues. Y los restaurantes, por ejemplo, estaban alegando porque un restaurante sano tiene un 10% de ganancia por sobre el precio de las cosas que vende, ¿cachai? Por ejemplo, si la Ya. weá sale 4 lucas el completo, los buenos ganan 400 pesos. Entonces al exigirle el 30%, le estáis matando la ganancia a muchos restaurantes chicos, pues, bueno. Y esa weá está afectando harto también. Entonces uno piensa, pucha, a lo mejor todas estas weas fueron como engullendo el mercado y crearon un mercado de delivery que antes no existía, como dice el Keno, y se convirtieron un poco ahora en personajes o... claro, o sea, como personajes bien matones, donde tienen mucho poder y los buenos le imponen ciertas condiciones a las personas y el gobierno como que se cruza de brazos porque la legislación no alcanza a pillarlos en sus nuevas formas de hacer trabajo. Y esa weá es bien complicado. A mí me pasó un poco con la pandemia. Bueno, antes de la pandemia yo usaba pedidos ya, Rappi y cuestiones para pedir comida. ¿No? Pero con la pandemia dejé de usarlo. Como ¿A que me cocinar? causó... Sí, me puse a cocinar, aprendí a cocinar. Y me pasaba un poco que me da como cosa el hecho de que hay mucha gente que en el fondo se transformó esto como una cuestión esencial, pero para que cierta parte de la población pueda vivir como cómodamente su cuarentena y no se exponga. Por el contrario, tú estás exponiendo a toda esta gente que te la mandáis a comprar cualquier cosa así al supermercado para que ella se contagie por ti en el fondo. Entonces esa como cuestión me aunque se chocaba un poco. exponga, claro, que asuma al final él la exposición en vez de ti en una compra que necesitas, solo por tener la plata para pagarlo, yo cacho, ¿no? Claro, exacto. Ahora, yo diferencio igual entre el delivery de cuestiones como de restaurantes y el delivery de, no sé, pues de ir al negocio a la esquina a comprar una aspirina, no sé, o cualquier cosa. ¿Ya? Porque, bueno, en la cuestión de restaurantes está claro que es difícil de repente para uno aprender a hacer todas las cosas que se pueden hacer. Pues no hay aprender a hacer sushi de un día para otro, entonces de repente queréis pedir algo, está bien, pues. Pero si necesitáis, se te acabó el arroz, yo creo que tú como una persona funcional en la sociedad debieses ser capaz de ir a comprarlo tú, po, y no disponer de otras personas para que te hagan cuestiones tan básicas. Pero igual he visto que Caleta, por ejemplo, la aplicación Corner Shop ha subido harto en su... O sea, no sé estadísticamente, ¿cachai? Pero por lo menos he escuchado a harta gente diciendo, no, ahora pido todo por Corner Shop. Por la weá de la pandemia ya no se exponen al supermercado y piden todas esas weas por Corner. Ese es un problema porque Corner Shop en un comienzo, o bueno, cualquiera, por ejemplo Uber, cuando comenzaron, los buenos decían que querían comprar su flota de autos y contratar a las personas. Pero en ese tiempo ocioso, las personas perdían plata, por así decirlo, si es que no habían... o sea, es decir, el sueldo no dependía de cuántas personas ocuparan el servicio, sino que dependía básicamente de un contrato fijo. Ahora eso se ha ido cambiando y mutando a un tipo de contrato en donde las personas simplemente trabajan o tienen una relación laboral definida, con un espacio de tiempo. Y una de las externalidades que produce es que, por ejemplo, los buenos de Uber no tienen ningún lugar para juntarse, pues. Como una garita o un lugar para el baño, ¿cachai? Lo mismo con Claro. las aplicaciones de pedidos ya. ¿Cachai? Que yo me cambié de casa y acá en la esquina te ponen caleta de pedidos ya, pues. Y es palpico igual porque en un comienzo... ¿Sus motos así? ¿O cómo se ponen ahí? ¿Estacionan ahí? claro, hay en la parte de la calle donde está, ¿cómo se llama? Un grifo, ¿cachai? ¿Ya? Y en ese grifo, como no se pueden estacionar los autos, se estacionan varias motos pedidos ya. Mm. Y de rap y todas esas weas. Los weones de repente, como que yo veo la ventana y puedo sapear de vieja culia. y se veo. ven ahí. Sí, pues, y se ven ahí Una los weones pandilla. comiendo. ¿Cómo? Se ve una pandilla ahí. No, los weones llegan así, descansan 15 minutos, comen algo y se van. Oh. Están todo el día así repartiendo weas. ¿Pero es como su garita o es un estacionamiento nomás?
Eso no caché. Es un estacionamiento, pero donde los buenos comen, hacen como se trabaja, ¿cachai? No sé Era un espacio de la ciudad que lo encontraron disponible, Pero- lo usaron, pero porque ellos en realidad no lo- tienen ningún espacio propio. Claro. Pero ellos lo ocupan, no es algo espontáneo que estacionan ahí y después estacionan en otra parte. A eso voy, es como... O sea, usualmente están ahí, po. Eso, weón. Usualmente están ahí los locos. Yo personalmente siento que ese es el problema con la aplicación en definitiva. Creo que por sí sola es como un servicio que innovó en algún sentido en agregar tecnología georreferenciada y que dio ese valor agregado. Pero pienso que en realidad lo hacen, o sea, que las ganancias, porque estas empresas son, creo que califican como empresas unicornio. ¿Cómo qué Son significa empresas eso, que- weón? No sabía cuál es la definición exacta, la había notado, pero creo que hace referencia a la como al corto trayecto de tiempo y al alto valor que tienen como empresa. Estoy hablando de evaluación en la bolsa. Ah, ya, como Entonces, Uber, como todas estas weas Sí, que, porque son- que claro. en 10 años son imperios, básicamente. Claro, y son, tú las cachai, pues son empresas gigantes, pues tienen hartos recursos. Y yo creo que eso al final se explica finalmente porque, de hecho, se decía en las charlas, no sé si ustedes alguna vez lo escucharon, pero decían así como Uber, la primera empresa de taxis más grande del mundo que no tiene ningún taxi. Airbnb, la empresa hotelera más grande del mundo que no tiene ningún hotel. Y así, Oh, wow. ¿lo escucharon alguna vez o no? Sí, pues. Esta Estuvo economía. Amazon, la weá más grande para vender cosas que no tienen ninguna tienda. Claro, no, Piensa esa fuera weá. de la caja. Así. Claro, en el fondo güey. explotáis, externalizáis una serie de cuestiones que no te sirven y al final precarizáis a la gente que termina trabajando para ti. Sí, pues yo siento que al menos por ahí hay quizá un dilema o un aspecto pendiente. Bueno, incluso lo legal ahora está súper activo. Por ejemplo, acá en Chile, no sé si ustedes lo escucharon, hubo un juicio en Concepción con pedidos ya. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuenta, po. Que en Concepción se dio un caso de un men que demandó a Pedidos Ya, po, weón, porque Pedidos Ya vino y de forma arbitraria lo desvinculó a la empresa, como que lo baneó, ¿cachai? Así como cuando te banean el grupo de WhatsApp familiar. Ah, ya, o sea, o sea, abrió la aplicación y se encontró que su usuario había sido baneado, ya no podía ocupar el servicio. Claro, que el loco fue desvinculado, entonces el loco lo demandó y la jueza le dio la razón al repartidor, po, weón. Le dijo que la aplicación ejercía subordinación y control de los trabajadores, que por ende tenía que pagarle como todas las cotizaciones y ¿cómo se llama? Y pagarle el finiquito, en definitiva. Y eso generó como harto, como no sé si revuelo, pero apareció harto en la tele, lo mostraron en el noticiario y a los días después de eso aparece la Matei, ¿cierto? Y el Lavín diciendo que querían cobrarles patentes municipales a los repartidores. Entonces igual es como un tema bien que está bien activo hoy en día, como la ¿Pero por la qué? regulación. ¿Pero para de qué los- le querían poner patentes municipales a los repartidores? Yo creo que quieren establecer la figura legal de que realmente son independientes. Esa es Claro, ¿tú crees me que es la imagino. intención? Sí, porque el Sí. pagar patente así individualmente te hace como, ya, yo independiente de la aplicación pago mi patente y soy un trabajador independiente, entre comillas. Sí, po. De hecho, sobre ese mismo juicio, el gobierno, por ejemplo, su postura oficial era esa, la que dice el que no, pues. Que los hueones Los son locos su propio jefe, se van a la Herbalife. Un poco así, pero no lo dicen, como que nosotros estamos de acuerdo, por ejemplo, declarar el subsecretario del Trabajo decía, nosotros estamos de acuerdo que los locos tengan más seguridad social, pero nosotros no nos metemos ahí en la figura, ¿cachai? Como que no quieren decir que al final hay un vínculo laboral, pues, entre el trabajador y la persona, pues, ¿cachai? Porque yo creo que ese es el secreto del rubro al final, pues. Como profitar o explotar algunos vacíos legales que existen, po.
Los taxis mismos, por ejemplo. Ujú. En relación a eso, quería decir un paréntesis sobre el fallo de Concepción. Es que, claro, te venden la pomada de que tú eres tu propio jefe, pero hay diversas ocasiones en las cuales se han hecho estudios sobre choferes de Uber, donde les preguntan, oye, ¿y cómo es trabajar? Puta, al principio, tú tenés como hasta 14 horas de trabajo en un día, en donde los buenos están reventados y cuando ya se están yendo para la casa, Uber les tira caleta de trabajo, po, ¿cachai? Sí, he escuchado eso, man. Y de esa manera los mantienen en la aplicación como dentro de la competencia, por así decirlo. Y de trabajadores que están buscando un servicio Uber, pues, ¿cachai? Entonces, habían también cosas donde donde Uber le daba indicación a los choferes sobre qué cosas decir o no decir en su auto, ¿cachai? Como que estaba prohibido, por ejemplo, como política para los choferes, hablar de política o religión. Pero A la dura. Sí, pues, tenían esas reglas de conducta. en algunas partes cuando comenzó Uber, sí, pues. Y le dijeron, no, pues, bueno, si en teoría yo soy mi propio trabajador, tú no tenés derecho a supervisarme cómo trabajo. Claro. Pero en definitiva sí lo hacían, pues. Y eso en parte fue lo que pasó con este weón, el repartidor. Porque ahora que lo recuerdo, tú me puedes corregir, era que el weón había llegado tarde a cierta entrega. O se había comido la weá, una weá así. ¿Qué había pasado con el repartidor? Iba a sacar unas papitas. ¿Qué lo habían baneado? Pedí un pedido ya. Pedí un pedido ya y viene la pizza mascada si le falta una. No, pero ¿por qué lo habían baneado, weón? Esa es la primera pregunta. Al menos lo banearon porque creo que, pedido ya creo que tiene una especie de ranking o puntaje, ¿verdad? De los horarios a los que se pueden conectar los locos. Entonces creo que ahí yo después quería contarle un poco como lo que había investigado de cómo funcionaban algunas, como Corner Shop y cosas así. Ya, pues, dale. Y al final como que reside en el mismo punto que planteé recién, pues, creo que la mayoría de los juicios a nivel internacional y nacional han un poco ahondado en la figura de si existe subordinación o no con la aplicación. Como que, por ejemplo, hay un proyecto que está proponiendo los RD que se llama Mi Jefe es una app. Y lo presentaron en el 2019 y se aprobó la idea de legislar. Y leía las reacciones de RN, pues, y los locos decían como, ustedes no entienden, están intentando como, que porque hablaba del derecho a sindicalizarse, que tuvieran derecho legal a sindicalizarse. Uh-huh. Y el lugar de RN decía, ustedes no entienden, esto es la economía del siglo XXI. Pero leía los juicios y en realidad porque vuelve en realidad al tema de fondo si es que existe subordinación o no, porque el Código del Trabajo en su inicio surge precisamente con la intención de mediar un poco en esa relación que es desigual en términos como de poder, pues, ¿no? Como que es, no sé si ustedes recuerdan, pero el exministro Monkenberg, el buen promovía harto, recuerdo si el tema de las 40 horas, ¿se acuerdan ustedes? Que la flexibilidad laboral. Claro, esa ley eso, que no le resultó. Sí, y que su mayor como argumento era que se iba a tener que sentar el trabajador con el empleador a negociar los horarios en los cuales quería trabajar, como de igual a igual. Y recibió muchas críticas ese proyecto porque eso es difícil que ocurra en la realidad. O sea, finalmente el empleador es el que establece sus condiciones. En base a esas condiciones de subordinación es que la persona genera un trabajo. Por eso, como una relación desigual, se creó el Código del Trabajo como instrumento para mediar. Eso por lo menos entiendo. Entonces, la idea de acudir, si es que existe o no subordinación a través de, en este caso, una aplicación móvil, es que finalmente se puede dilucidar si el trabajador es independiente o si es asalariado. Y muchas aplicaciones, sobre todo las de reparto, tienen finalmente esa figura de subordinación
a través como de indicadores de rendimiento. Los buenos Como al tienen final- como un sistema de puntaje, cada usuario. que me puse a ver cómo los medían un poco a las distintas aplicaciones, pues y según por ejemplo pude cachar en Corner Shop, como que los logos tienen un indicador de eficiencia respecto a las horas mínimas de conexión y a las horas mínimas de conexión en días específicos. Y los logos tienen como incentivos que se llaman, que son, por ejemplo, conectarte 6 horas en el horario, por ejemplo, de 6 de la tarde a 12 de la noche, una wea así. Ahí te dan incentivos. O horarios normales, claro. Y esos incentivos, si tú los cumples, te dan así 30 lucas, 25 lucas mínimo, ¿cachai? En pedido. Pero creo que hay otras aplicaciones que funcionan como distinto, pues como que, por ejemplo, creo que en pedidos ya o que era Globo anteriormente, los locos, por ejemplo, si tú le ponís carita triste porque te llegaron frías las papitas, a los locos les baja la nota, pues, ¿cachai? Así, por ejemplo, tienen 5-2, así. Entonces con 5-2 no le entran pedidos o les tiran horarios malos, ¿cachai? Oye, calmado, me va a pedir unas papitas por mientras. Sigue. Entonces, Me dio hambre. entonces eso es lo que al final también reclaman los actuales sindicatos. Hay incluso una mancomunal acá en Chile de repartidores de aplicación que finalmente reclaman, pues como existen primero estos criterios medio arbitrarios. Ahí los buenos de RN decían, no, esta es la nueva forma de trabajo, ustedes no entienden. Claro, como que por ejemplo conectándolo con lo que mencionaba antes, hay un proyecto que se llama Mi Jefe es una app. Pelado Y Jackson. eso generó el Jackson y de la diputada Orsini. Y ahí hablaban de todas estas cosas. Pues. Como que estaba bien interesante el proyecto. Bueno, lo levantaron hace como no sé cuántos años. Tampoco quiero hacerles como propaganda a los locos, pero lo que los locos piden... Que se reconozca el vínculo laboral. Claro, que se reconozca el vínculo laboral, que también hayan seguro laboral, seguro contra accidente, como a la web de difunción, que haya el derecho a sindicalizarse y que se reduzcan las decisiones como poco transparentes y medio arbitrarias, porque, por ejemplo, ya tuve embolado, ¿cachai? Que te baja la nota, no van un 5-2, pero embolado es porque te cacharon en la tele dando alguna opinión o algo así, o te cacharon protestando o la cosa que sea, ¿cachai? Así como que es tan arbitrario que solo te baja el puntaje, un poco como ese capítulo de Black Mirror. Entonces está interesante el tema porque yo creo que tensa un poco esa nueva realidad. Ustedes que son informáticos, bueno, igual. Igual. Oye, pero... Editen esta parte, no, pues que como al final la tecnología cambia y altera las relaciones humanas de cómo venían siendo hasta antes de la irrupción de esa tecnología en particular, pues. Cómo reconfiguran las relaciones sociales, en este caso económicas y laborales, pues, ¿cachai? Cacho que hay un estudio en el cual lo menciona en este proyecto de ley que es bien interesante, lo voy a mencionar solamente, pero el 2018 le hicieron un estudio a puros así como conductores de Uber, pero no repartidores, acá en Chile, y los locos en las encuestas como que resumiendo, los locos estaban de acuerdo con estas 5 ideas. Los locos reconocían que Uber hacía una promesa salarial que era muy por encima de lo que es en realidad. Como que los locos se sentían un poco como estafados. Después que con el tiempo, al pasar la jornada, ellos reconocían que habían jornadas extremadamente largas, como esas tiradas de 12 horas que me comentabas tú, César. Claro. A mí también una vez me lo mencionó un chofer, pues me dijo, no, si yo estoy manejando no sé qué hora y la aplicación es maldita porque te tiran como anuncios, pues. Bueno, y hace tiempo yo había leído que Uber tiene como un ejército de psicólogos intentando redactar eficientemente esos mensajes para retener a los conductores. Ya te cacho.
Decían que los choferes de Uber, ellos están de acuerdo con regular sus empleos, incluso están dispuestos a pagar impuestos, como que los locos quieren regular su situación, como que no son locos que en su general estén de acuerdo con esta presión como legal que genera la industria. Y una de las cosas que sí reconocen caleta de la aplicación es la flexibilidad horaria, ¿cachai? Como que los locos dicen, no, esta cuestión me sirve a mí, como que eso se lo reconoce. Te cacho. Y también reconocen como propio que Uber, o que gracias a los Uber ha aumentado la congestión en Santiago, por loco. Encuentro brígido igual este estudio se hizo el 2018 por Firebound y Tirachini, creo que está como bien interesante como las conclusiones que tienen, porque con todo esto, el elevator speech que comentabas tú, César, Uber también la tiraba, pues decía que iba a mejorar la movilidad en la ciudad a través de su tecnología, pues. Iba a descongestionar las ciudades porque en teoría iba a ser más eficiente. Tú ibas a llamar un auto y iba a llegar, no iba a andar dando vueltas como los coletos, por ejemplo. Pero, y nunca fue, pues, bueno. Sí, pues nunca fue, pues, ¿cachai? Y sí, pues, brígido, pues. También eso como de la ganancia, que es muy superior a la real, o sea, como que. Y encuentro peligroso la segunda, esa que hablaba de la jornada extremadamente larga, con un chofer así. Sí, Igual he viajado en Uber con hueones medio chispeados. Bueno, en los colectivos y en las micro igual, pero. Sí, acá, pero... weón, por pico. No, en la micro, en Valpo a Viña, en una micro en la noche, chucha. No, veis pura gárgola. Pura velocidad, la wea. Puro gremlin que le echaron agua. Así, wea brigia. Sí, pero yo pienso que. Igual eso es interesante porque no sé si ustedes se sienten más o menos seguros en un Uber, pero han existido casos brígidos de choferes de Uber contra mujeres, o incluso ahí en Curaumo una vez hubo un intento de violación, creo, con un chofer, y la loca logró escaparse. Entonces como que te da esa falsa seguridad de que tú tenés los datos, ¿cierto? Y en realidad es un transporte menos seguro. A veces, de hecho, llegan con las patentes cambiadas. No sé si ustedes han cachado. Ahí no tenés que subir, decían. Sí, pues. Ahí tenés que fijarte bien en la patente que te recibe y buena onda. Pero. Sí. Y la persona, porque también parece que se venden cuentas. Se venden cuentas falsas, parece. Ellos. Sí. Bueno, sí, porque al final, como se empieza a masificar el servicio, ya no es como. No tiene la intención de hacerte parecer que es un servicio de lujo, pues. Y básicamente los mismos problemas que tenían las micros y los colectivos se van transformando como al servicio Uber, porque Uber se empieza a hacer más común. Claro, y también otras cosas que pasan quizás es que los repartidores, por ejemplo, de Rappi o de Pedidos Ya, etcétera, ahora son blanco fácil para que los ataquen, hay bandas de delincuentes que los atacan. Que les roban las motos. Les roban las motos, las bicicletas. Claro. Entonces también se están produciendo ese tipo de externalidades negativas y resulta que la empresa se lava las manos simplemente y apela a que son trabajadoras independientes y no se hace cargo de absolutamente nada. Claro, ni siquiera de condiciones tan básicas como decía el César en la primera parte, por ejemplo, incluso tener baño, así como que no sé si encontraría digno, por ejemplo, como aceptar un trabajo que no tenga baño, pues, como que... Claro, no podéis mear, pues lo que tenéis que hacer un hueveo, tenéis que ir al mall a preguntar, oye, ¿puedo pasar el baño, güey? O no cacho, pues, en alguna o comer el almuerzo, claro, nada, pues. Donde hay conocer a tus compañeros de trabajo, que te pueden ayudar, no sé, pues, a compartir. Nada, pues, güey. Todas esas weas se están haciendo a través de una aplicación. La otra vez caché unos culiados que estaban ocupando una wea como un walkie-talkie de Uber. Y se decía, no, un compañero ahí cayó en la ruta, pero hay weones que no tienen nada de eso. Claro, es determinación de los que quería mencionar un caso de Isaac Condes, que él era el primer repartidor de Globo actual pedido ya en España. Uh-huh. Y el men dijo que cuando llegó ya contó su historia de cómo era y después cómo fue transformando, pero él tenía una anécdota y decía, ustedes no van a creer, así como parece mentira.
Y que el loco vino y una vez en un día de lluvia tuvo un accidente y se cayó. Y como que se hizo cagar la moto y también la pierna, pues, ¿cachai? Y el loco llamó a la aplicación y los locos dijeron, ya, tranquilo, así. No, creo que ni siquiera le dijeron tranquilo, lo único que le preguntaron era cómo estaba el pedido. Y el loco le dijo el pedido, te lo juro. Y el loco dijo, el pedido está bien, y weá, dijo, ya, vamos a mandar a alguien. Y el loco pensó que le habían mandado a alguien por él. Y llegó el compañero, agarró el pedido y se fue. Y al loco más encima le bajaron la nota después. La weá es Como- humana, po, weón. Claro, po, Bueno, ¿cachai? Como un que- loco de nuestro círculo en la universidad trabajando para pedidos ya en una bicicleta lo atropellaron, pues, weón. Y, Oh. sí, pues, weón, anda vacilado, muere callado. Te quitan claro, te deben bajar la nota. Po. Claro, le no pueden, bajan la- y dejan de poder seguir trabajando además, pues, y tienen que pagarse ellos sus tratamientos médicos. Oh, po, No claro. tienen licencia porque no son trabajadores dependientes. Puta, caché No que pueden ir al IST y weá. me llamó la tienen atención que lo que ir a- dijiste tú, Franco, que los buenos de RN defendían el modelo de esta gig economy. Que los mente tiburón le dicen gig economy, pero en verdad hay otras voces que dicen que se parecería a otra cosa. El caché que en 1930, después de la Gran Depresión, como en un periodo de crisis, mucha gente pasó a ser desempleada y empezaron también esta gig economy. No es un fenómeno realmente nuevo, ¿cachai? Pero antes no se hacía a través de aplicaciones. Entonces, cuando hay mucha gente desempleada, se produce una competencia por el trabajo y los buenos estaban dispuestos a trabajar por 1 o 2 días, ¿cachai? Y Ya. después, en todos los procesos de crisis de este modelo, ocurre todo esto. Y los buenos tratan de impulsar como esta forma de trabajo como si fuese natural, ¿cachai? Cuando en realidad lo único que está dado por sentado es que cuando ocurren estas crisis, las compañías son usualmente las que ganan, porque el trabajo se vuelve precarizado y tú puedes Claro. comprar el trabajo como a un precio muy bajo y no tienes la relación laboral con estas personas que te permite a ti mantenerte en una crisis, qué sé yo, y salir de la crisis y salir de la recesión. Y cacha que está bien relacionado, por ejemplo, a lo que decía Milton Friedman, que era el weón que educó a los Chicago Boys acá en Chile, que por eso me llama la atención que RN haya dicho que está bien, que es una nueva forma deseable de trabajo. Es que Milton Friedman planteaba que tiene que haber un ratio natural de desempleo, ¿cachai? No puede haber pleno empleo en la sociedad. Esto es lo que creen los weones, pues, y Hayek, ¿cachai? Que eran como los grandes pensadores del neoliberalismo o del liberalismo, como lo quieran llamar. ¿Cuál era el motivo de esa...? El weón decía que si es que había pleno empleo, significaba que todas las personas tenían plata y eso iba a generar sí o sí una inflación, y eso no era deseable. En cambio, si tú tienes una piscina de desempleados, como que eso permitiría que la economía se regule, ¿cachai? Pero en verdad lo que quiere decir es que si tú tienes una piscina de desempleados, te genera una competencia por trabajos callampa, ¿cachai? Claro. Y eso es básicamente lo que sucede, por ejemplo, con Uber, que tenéis como una precarización. Ahora, cacha que el fin de semana conocí una socióloga, y le comenté que iba a hacer este podcast, y me dijo, yo hice la tesis respecto al tema. Oh, Y me comentó esta wea que, cacha que y una wea que me hizo harto sentido. Que por ejemplo en Estados Unidos esta weá se llama la gig economy, porque los buenos están saliendo de modelos de trabajo en donde estaban dentro de las fábricas, y iban saliendo de las fábricas y con la crisis tuvieron que aceptar estos trabajos callampa y se empezó a precarizar, por así decirlo, una clase. Y hay muchos buenos que postulan que esta clase se llama el precariado, que es distinto al proletariado porque ni siquiera tiene una relación laboral. Tiene estas relaciones laborales precarias. Pero lo que la Broca me planteaba que era bien interesante era que en Chile siempre ha existido esa relación precaria. Nunca ha existido como una weá formal, po. Y haciendo como el recuento de lo que dice Salazar sobre los mestizos, es que gran parte del pueblo chileno, como al no ser reconocido, tenían que ocupar trabajos informales, o después ya en 1960, hasta 1960, muchas personas vivían en fundos en donde la relación con el patrón era básicamente esclavos, pues, man. Como que los buenos llegaban, ¿cachai? Y no sé, pues, bueno, tenían sexo con la esposa de un inquilino, y los buenos tenían hijos con la china, ¿cachai? Y habían hijos como de todos lados, habían personas que nacían en los fundos y morían en los fundos, pues, bueno. Después con la reforma agraria la weá se empezó a reformar un poco, pero
en todo ese pedazo histórico, los chilenos hemos estado, entre comillas, acostumbrados a trabajos precarios, porque ha sido la única forma de trabajo en la cual nos hemos visto expuestos, po. Nuestra industria nunca fue como la de Estados Unidos, con esas grandes fábricas de Ford, donde los buenos tenían trabajo así establecido el día del pico, po, weón. Entonces, esta persona que conocí me contó que hizo una entrevista de trabajo a varios buenos de Uber, ¿cachai? Ya. Los buenos trabajaban en promedio 14 horas diarias, ¿cachai? De lunes a domingo. Pero que al final de todo, los buenos ganaban entre 1 millón y 1,5 millones, ¿cachai? Y que los buenos decían, puta, si esto es trabajo precario, anda pico, pues, ¿cachai? Porque ya se han visto como trabajadores precarios en otras instancias donde es mucho peor la weá, por lo menos en Chile. En otras partes del mundo los hueones la están viendo, por ejemplo en Inglaterra, como que esta clase social nueva, el precariado, a lo mejor tendría sentido, ¿cachai? Y usualmente está también ligado a problemas estructurales como con el racismo. Tú en Inglaterra pedí así como un Uber y nunca te va a llegar un hueón blanco. Claro. Pedí un pedido ya, y en Chile pasa lo mismo, po, weón. En Chile tú pedís un pedido ya y siempre te va a llegar una persona que es o venezolana o colombiana, po, weón. O bueno, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos. La mayoría, sí. Y putas, son inmigrantes que están aceptando este tipo de trabajo porque también están expuestos a otras condiciones terribles precarias, como este buen del Errázuriz, ¿se acuerdan? El buen tenía En el fondo parece que unos paraguayos. paraguayos Casi viendo en un como esclavos. container, pues, weón. Sí. La weá, pues, weón, y un culeado así como de poder de la elite chilena, pues, weón. Oye, sí, un poco Oye, pero- continuando con lo que decís tú, César, ¿Mm? de este precariado que siempre ha existido en Chile, es verdad, pues por ejemplo, en Curicó, donde soy yo, que es como una zona agrícola. Entonces, en la temporada, en cierta parte del año, cuando estaban cosechando ciertas cosas, ahí se produce caleta de este trabajo informal, pues entonces aumenta como la tasa de empleo en esas fechas, pero en el resto del año no, pues. Y eso ha sido siempre así, desde siempre en la historia. Claro, o sea, trabajo de temporero, temporera, es bien común en el campo chileno. Y esa weá ocupa una gran parte de la fuerza de trabajo en muchas regiones que son más rurales, po. Entonces, como que son... bueno, eso es lo que plantea ella y me pareció bastante interesante decir que al final estas aplicaciones son una extensión de lo que ya se conoce, o sea, de lo que ya se vive. Por ejemplo, los trabajos donde otro, como mesero no tenéis contrato, por ejemplo. El estudiante tiene dos opciones. O toma un trabajo informal o puede tomar un trabajo a través de una aplicación, ¿cachai? Pero los dos son informales y te pagan por el día y si es que no trabajáis, cagáis, pues. Pero entiendo que, por ejemplo, esas relaciones como de trabajo informal, hay mecanismos de control. O sea, me refiero a que me imagino, quizás suena como idealista, pero me imagino que si descubren a alguien, por ejemplo, trabajando que es menor de edad y lo pillan a la inspección del trabajo, puede pasar una multa. Por ejemplo, si pillan a gente sin contrato igual o no. Pienso que a lo mejor esa es la diferencia quizás con las aplicaciones móviles, en el sentido de que es como más reciente, entre comillas, como que, por ejemplo, también se pueden aplicar controles de forma, ¿cómo decirlo?, como tecnológicas también. Por ejemplo, en Buenos Aires, el 2019, bloquearon las tarjetas de Rappi, Uber Eats, todas estas aplicaciones de reparto hasta que formalizaran a todos los trabajadores. Entonces pienso que es un poco distinto como también en esa línea, pues como que entra al campo un poco de la tecnología. Si bien lo plantean así las mismas empresas incluso, creo que también se pueden ejercer controles de ese tipo, y por eso es cierto, yo creo que replica y quizá tiende la precarización al mundo laboral. De hecho, creo que ese es como el aporte de la aplicación, ¿no? Puta, muchas personas pensamos onda como consumidores, po. Es decir, cuando vemos estos servicios decimos, puta la weá cómoda que te vengan a dejar una comida de un restaurante que tú querís comer y no querís pegarte la paja de ir y lo compráis simplemente, po. Por ejemplo, en Amazon pasan exactamente lo mismo. Hay historias de terror básicamente de la Fulfillment Center,
en donde los buenos también, que son parte de la gig economy, por cierto, es que, bueno, los buenos de repente hay como reportes de que personas ocupan pañales, los buenos que te están empacando las cosas por Amazon, sí. po, weón. Sí, Y vos sí, igual escucho. así compráis por Amazon porque es la weá más barata. Claro. Entonces, una weá interesante del eslogan de pedido de Rappi, creo, es lo que deseas, lo tienes. Y es Ajá. cuático porque es un avance del capitalismo como hacia el consumidor de eliminar lo máximo el intermediario entre el placer y el deseo, po. Y tú pedí algo y te aparece en media hora más en tu casa, po, weón. Es como, no sé, a lo mejor reflexionar un poco sobre nuestros hábitos de consumo. Pero yo particularmente creo que las Rappi no van a desaparecer. De hecho, lo que me temo es que como estos defensores de este nuevo modelo de trabajo empiecen a extender esta weá y de repente, no sé, nosotros que somos informáticos así, vamos a estar con una mochila así terrible grande y vamos a estar así compitiendo en el celular por hackear Facebook. Sí. Hackear Facebook Ah. en Providencia y vais a estar así en una moto y vais con tu computadora así. Sí, o sea, el otro día escuchaba un podcast y ahí hablaban de que lo interesante de como de conversar un poco, de darle una vuelta a estas cosas, es que yo creo que ahora se están definiendo como los primeros antecedentes de las relaciones laborales que van a haber a futuro, pues, ¿no? Me hacía todo sentido en base a lo que decía y esas pantallas que creo que tienen los empaquetadores de Amazon adelante, que les van así poniendo como colores para que se apuren o... Claro, Creo que que la tienen, misma tienen pan- un videojuego. Tienen un Sí, videojuego po. por trabajador. Y por ejemplo, ponte tú que es un Mario. No se conocen muchos detalles porque creo que a los hueones no los permiten grabar dentro de la Fulfillment Center. Y Ya. ponte tú es un juego como un Snake, ¿cachai? Entonces tú movías una caja de un lugar a otro y la weá avanza. Entonces se producen high scores entre todos los compañeros de trabajo. Y el weón que tiene menos, de hecho, como que Despedido. despedido por una inteligencia artificial, así ni siquiera un weón revisa tu caso. Así, despedido por ineficiente, chao. Oh, sí, po, que debe de ser un mecanismo homólogo a estos mensajitos que me decía el chofer de Uber que le aparecían cuando ya como 14, 12 horas trabajando. Y como, enhorabuena, alguien, no sé, y el weón así, Oh, qué bien lo concha de estás tu madre, haciendo, vuelve millonario, güey. Así le muestran una casa con piscina. haciéndote caca mientras trabajas y así en un pañal culeado con un catéter y weá. Dice así, te muestra un yate así. Con un patito. Los patitos son la caca. Puta, había encontrado varias cosas para comentar, igual que me parecían igual interesantes, pero siguiendo Dale, dale. en lo que hablaba recién era que, por ejemplo, el otro día una ejecutiva de Uber, por la crisis, en 3 minutos y medio despidió no sé cuántos trabajadores a través de... los banearon de como choferes, loco. Y Y es ahí, porque Uber, no sé si estaban cachados, pero igual han ido a la baja por ejemplo, aquí en Chile no pudieron operar con cuarentena, po, weón. Y ese tipo de cosas le ocurrió en varias partes, entonces empezó, y además que en varios países quieren formalizarla, weón. Entonces están bajando las acciones de Uber y de Lyft. Entonces, lo que yo quería comentar era que, como ustedes están hablando de Biden, ¿cierto? Y de Trump, en California hubo un referéndum, un plebiscito como en la acá de Chile, pero para otra weá. Y el referéndum de allá lo que hacía, al final decidía, era que como que la Junta de California había dicho que para dirimir todo este conflicto que hablábamos al principio, ¿cierto? Si es que hay o no relación laboral entre un trabajador, si tiene que haber contrato, todas esas weas, con las aplicaciones. Claro. La Junta vino y generó una weá que se llamaba la AB5, y esa weá establecía que los locos podían dirimir la relación, que había relación laboral entre la aplicación y la persona con 3 criterios, ¿ya? Ya. Los criterios eran que el trabajador esté libre de control y de dirección en el desempeño de su trabajo. O sea, por ejemplo, tú eres independiente, no sé, ¿qué pega puede ser? ¿Alguna que se te ocurra? ¿Independiente? Sí, pues diseñador de página web, por ejemplo. Claro, como que te dan los requerimientos y tú lo haces, ¿cierto? Lo programas y lo entregas, Claro. ¿cierto? Te dan las indicaciones, pero no te supervisan, no te dicen, oye, no trabajaste hoy día. Claro. No, ¿cierto?
Ya, entonces eso no tiene que existir. La segunda condición era que el trabajador esté realizando un trabajo fuera del curso del rubro de la empresa. ¿Cachai? Así como sería. Puta, no me lo imagino porque no he trabajado mucho independiente. Pero hace referencia a que el trabajador finalmente desempeña una tarea que no es el trabajo propio de la empresa, ¿cachai? No es que le esté haciendo la pega a la empresa, porque ahí sería un trabajador, ¿no? Claro. Sino que tiene que ser parte de una función como secundaria, me imagino yo, como no principal. Y la tercera es que el trabajador se dedique como a una tarea como propia de él y no mandatada por la empresa, así como una mezcla entre la subordinación, las direcciones del trabajo que realiza. La weá es que, para hacerla corta, Uber y Lyft, los locos dijeron que si le obligaban a contratar a todas las personas, que era lo que quería aplicar esta ley en base a estos criterios, los locos se iban a ir a quiebra. Que si seguían los alegatos ellos iban a parar todas las operaciones en California y en otros estados en volar. Los locos amenazaron que mucha gente iba a quedar sin empleo, etcétera, etcétera. Claro. Y vinieron y promovieron un plebiscito, po. Entonces en ese plebiscito lo que se votaban eran dos opciones. Uber decía, no, estos locos no son trabajadores dependientes, pero nosotros estamos de acuerdo con mejorar sus condiciones. Entonces los locos venían y decían, mira, si tú votáis sí, nosotros le vamos a asegurar un piso de ganancia, un máximo de una jornada de 12 horas en un periodo de 24 horas continuas, y después un seguro de salud, proporcional a las horas que trabajan con la APP, un seguro existente y una cuestión de defunción. Por ejemplo, si morían, a todo esto, como el mes pasado, creo que murió un repartidor en Vitacura, acá en Chile. Po. Ah, atropellado. Sí, atropellado. Y ahí quedó el mes, po. No tenía seguro ni nada, pues su familia probablemente quedó tirada. Po. Bueno, volviendo al tema, ese referéndum se hizo pues, en estas votaciones y ganó Uber. Ellos salió aprobado, entonces, claro, entonces ¿Y cumplieron con en los beneficios? California no, pues, los van a tener que implementar, pero como que se iban a ahorrar muchos gastos porque, por ejemplo, te hicieron como un sondeo, una agencia que se llama Webbatch, y los locos estimaban que iban a tener que gastar como $500 millones en contratar a la gente y en pagarle todo lo que le debían, pues. Claro. Y ahora con esto, con lo que ellos ganaron, sería mucho menos. Pero igual como que leí harto análisis gringo y hablaban que no era recomendable como leer esto como una ganancia, como una ganada de Uber, ¿cachai? Porque hay hartas cosas que al final corren por la empresa y se empieza a configurar una figura distinta, como sin el nombre de dependiente. Eso sería como una pérdida, ¿cierto? Una derrota. Pero sí que existe un vínculo y hay condiciones que son propiamente a costo de la empresa en este caso. Y eso se definió en Estados Unidos hace súper poco, po. Y ahí es bien interesante porque Uber y Lyft rompieron el récord de plata que hayan gastado privado en hacerlo hoy. Gastaron como a ver, no tenía el número. No sé si eran 200 millones. 548 mil millones de... 8.848.884. Ya, pero una cantidad gigantesca en hacerlo hoy. Rompieron un récord, señores. Interesante. Ya, pero entonces los güeyes han hecho harto lo Y los locos gastaron caleta de plata. Sí, gastaron mucha plata porque los locos no iban a funcionar. Y eso dejaba un poco entrevista, leía varias críticas que al final esa es la clave esa es la madre del cordero, como diría el procesado temucano. Porque los negocios aparentemente no son rentables si no socavan como los derechos, entre comillas, estándares de los trabajadores, que son, no estamos hablando de weas muy, muy espectaculares, en Chile la AFP, FONASA,
y, y no sé, buena alimentación, el derecho a un baño, por ejemplo, 1 hora de descanso. Como Claro, en que el fondo, no, son cosas básicas. le tenés que dar esas cosas básicas, la empresa quiebra. Entonces, tu Eso modelo de decía, negocio, claro. desde un principio no es viable si querés respetar los derechos de los trabajadores. Entonces pasa que durante un tiempo largo están operando como en negro estas empresas, ganando, o sea, creciendo como empresas, teniendo muchos trabajadores, y llegan a un punto en que pueden ser lo suficientemente grandes para influir en la legislación de un país y llevar como agua para su molino. Porque lo que hizo Uber ahí, ¿qué pasaba si Uber perdía? A lo mejor se iban no sé cuántos miles hasta millones de personas quedan sin pega. Claro. Entonces tienen esa, pero los buenos estuvieron violando la ley durante caleta de años para llegar a este punto, de poder presionar para que las leyes se hagan en su favor. Sí, pues, lo bueno lo ha hecho a través de un método violento. Man. Es lo mismo conflicto entre los taxistas y los Uber, es como vestigio de eso. Entonces, acuática la cosa. Sí, Ya discutimos cuáles son como los procesos de precarización, quiénes son las personas que defienden, por qué se promueve este tipo de modelo y quiénes son los beneficiados. Pero ¿qué podemos hacer con respecto a eso? Esa es la pregunta que quiero hacer. ¿Cómo deberíamos enfrentar este fenómeno? ¿Deberíamos dejar de consumir? ¿Deberíamos pensar que a lo mejor deberíamos consumir porque así beneficiamos a los delivery? ¿O cómo podríamos tratar el tema de aquí en adelante, por ejemplo, Franco? ¿Cuál es la opinión o cuál es la opción que tomaste tú? Yo lo que he cachado, pero igual es como Pincharle la rueda de a las lo mejor bicicletas me ocurre a los acá. repartidores. No. Atropellarlo. En Transantiago, weón. No, yo creo que en otras ciudades ha ocurrido, han empezado a surgir como cooperativas de tecnología. Acá, por ejemplo, un caso cercano es lo que hicieron, creo que con Easy en los taxis en Santiago, de que al final el rubro, como entre comillas tradicional, se organizó e intentó un poco integrar tecnología y mejorar lo que llaman la competitividad Hicieron Easy Taxi. del rubro. Easy Taxi funciona así. Claro, hicieron Easy Taxi. Y yo pienso que por ahí quizás va un poco el camino, o sea, no estoy dando como un consejo, sino que lo que pienso que a lo mejor podría pasar como escenario alternativo, porque yo creo que esto mismo le pasó un poco al comercio minorista con la irrupción, por ejemplo, de los malls. Creo que también ocurre un poco esa misma figura en donde un actor con más poder, en este caso tecnológico, en el caso de las aplicaciones, pero en el otro es como de infraestructura, podría ser, o de capital, se enfrentan a distintas condiciones, con diferentes condiciones, cómo se enfrentan. Y en Barcelona yo he cachado que hay, también en Argentina creo, hay cooperativas de repartidores que en definitiva mandan a hacer un poco el desarrollo, lo desarrollan ellos mismos y cobran como tarifas más justas, porque es como que a lo mejor la tarifa no sea dinámica o que la aplicación no se lleve una taja tan grande, porque estaba viendo lo que comentaba al principio y por ejemplo Uber Eats creo que en algún caso les cobra hasta 30% al restaurante de lo que cobran por el plato. Claro. Entonces yo pienso que ese tipo de esquema a lo mejor es una alternativa, porque yo por lo menos reitero que creo que el problema no es el trabajo como tal, el trabajo que desarrollan ni la integración de tecnología, sino que finalmente hacen parecer que el main de la actividad, como lo más principal en realidad es lo que ellos hacen como informáticamente, pero en realidad es igual de importante la persona que toma el pedido y lo va a dejar, pues, y lo tratan como función externa, casi como secundaria, cuando en realidad es parte del mismo servicio. Entonces yo creo que eso es como interesante igual. Y otra arista que yo creo que no se nos pasó un poco, que a lo mejor lo podríamos ver después, es la arista del manejo de los datos que uno entrega a estas aplicaciones. Porque, bueno, a lo mejor no, o sea, yo lo desconozco, pero
pero hay muchas aplicaciones de cita que no sé, no cacho, yo me imagino que tienes que pagar como membresía, ¿Ya? en la cual varias veces lo han hackeado y se han filtrado la información. Y el otro día escuchaba una charla de una abogada argentina que hablaba precisamente de eso, pues, de cómo al final, a través de tu consumo, puedan estar como comercializando todos estos volúmenes de datos por los corredores de datos, finalmente para perfilarte o anda tú a saber para qué, y eso es poco transparente para ti, pues. Por ejemplo, decían como que la empresa le necesariamente, por ejemplo, pedido ya, si tú hacías un pedido, los locos ya, así como que ya cachaban cuánto pedías y podían dilucidar tu poder adquisitivo, como tus preferencias también, cuántas personas vivían en tu casa por la cantidad de comida que pedías, por ejemplo. Claro. Y además toda esa información se la entregaban a un repartidor, a un weón X, así como que los locos si se mueren no dan ni un peso por el men. Claro. Más encima entonces, toda esa información ¿cómo? después probablemente la venden. Po. Claro, y cómo la venden y cómo también confiaban en un tercero entre medio, ¿cachai? Cómo estos servicios modernos, entre comillas, parecían más seguros, también más confiables, más transparentes, y en realidad eran un problema más grande. Creo que es como interesante igual devolverlo. Ahora, volviendo a tu pregunta, personalmente yo intento pedir al repartidor del local, o a los locales que tienen repartidores, que a veces el mismo loco... Ya te cacho. Me acordaba por qué. Sí, porque por ejemplo en este proyecto el mismo, creo que habló el gerente de Uber Eats y le decían, bueno, ¿qué piensa de este proyecto? Mi jefe es una app, y el loco decía, no sé, yo creo lo mismo que decía el diputado o senador, no recuerdo, de RN. Yo creo que no están entendiendo el sistema, decía el loco, porque ¿cómo es eso de los 30 días de aviso del despido? Así, ¿Cómo no entienden que un repartidor a veces se pasa de pedidos ya, después se conecta a Uber Eats, después vuelve a pedidos ya? Entonces yo tendría que mandar la carta a ellos me tendrían que mandar la carta a mí. ¿Cómo sería eso? Decía el señor gerente. Algo Es un así audio que está en... Claro, pero a lo que voy es que es interesante cómo lo plantean ellos, cómo el modelo de... ya. Puta, perdón, ando muy disperso, pero lo que quería decir recién era que... ¿Qué quería decir, hermano? ¡Habla mierda! Tienen que cortar esta hora. Claro que en definitiva yo encuentro que no es mala la tarea como tal, el servicio que prestan, de hecho es súper útil y le encuentro valor, y creo que es un trabajo digno como cualquier otro. Por eso no tengo problema en pedir al repartidor como del local cuando lo necesito, ¿cachai? Claro. Creo que es un trabajo, un oficio similar al que hace probablemente la gente que ahora reparte por la explosión masiva, ¿cierto? De Starken y esas cosas, es como la misma tarea. Pero pienso eso, pues como que, claro, es verdad lo que tú decías, el punto de la precariedad, porque probablemente ese repartidor tampoco tiene un contrato probablemente con el restaurante. Claro. Pero no sé, quizás una mirada, una visión idílica de que la comisión que no sea la aplicación te la... Si pensáis al final es, no sé, de un telefonazo, ¿no? Pues yo lo hago así. Entonces veo como esas dos vías a lo mejor de en base a lo que he venido. Claro, creo que no es un completamente, como decía, no es un fenómeno completamente nuevo, porque ya ocurrido otras veces que irrumpe un actor con más como poder o con más herramientas, y cómo logra sobrevivir como los comercios tradicionales, y también el ojo que hay que tener, pienso yo, respecto al uso de la información privada de cada uno, de cómo los servicios a veces son vulnerados, cómo existe filtración de información, o cómo hacen uso de esa información para otros modelos de negocio, porque no son completamente claros. Pienso más allá como como... Pero en cierta como forma endemoniar la función. Igual los ¿Sí? defensores de este modelo de trabajo plantean algo que es interesante, que es que
antes mucha gente estaba, pero yo creo que aplica para Estados Unidos, no aplica para acá, que mucha gente también estaba harta de estar trabajando en un lugar físico, pues, así como que esto también va a pasar con el trabajo, por ejemplo, remoto. También se han generado muchos freelancers que trabajan desde la casa, tomando pegas que son precarias, pero que de todas formas escapan de esa visión del trabajador que está en la fábrica haciendo un trabajo repetitivo todos los putos días, pues. No sé, como los nómades digitales y toda la weá, pero de todas maneras no es exactamente lo mismo. Yo creo que no es lo mismo. ¿Y tú qué opináis, weón? Que estaba tan callado, concha tu madre, no has dicho ni una weá. Como que callado, weón. Buen hablador. Oye, una de las Uy. cosas... Sí, bueno, así es. El capítulo pasado no estuvo él y de mil maravillas. Pongan ahí weón. unos pititos. De mil maravillas. Pongan unos Oye. sonidos. Titit. Puta, yo como persona individual no sabría cómo aportar a la cuestión. A lo mejor es un poco lo que dice el Franco, prefiriendo los delivery tradicionales, entre comillas, que es como llamar al local, aunque probablemente también sean explotados por los dueños de los locales estas personas, pero tiendo a pensar de que la relación no es tan asimétrica de un hueón hacia el dueño de un restaurante, por ejemplo, que versus estos conglomerados gigantescos que son estas aplicaciones. Y que no tienen Encuentro cabeza, que hay una... tampoco. Claro. Entonces está en una desprotección mayor, inclusive el trabajador. Porque si a ti le violan sus derechos como empleado de un restaurante, a lo mejor existen los mecanismos legales, bueno, no tan perfectos, pero a lo mejor tú puedes llevar al juicio al dueño de un restaurante y podías hacer que te pague lo que te corresponde. Pero es imposible, yo creo, hacer lo mismo con las aplicaciones, pues tienen mucho poder de influencia Claro. en los legisladores. Entonces la recomendación para nuestros auditores sería preferir servicios que tengan una relación más corta con su empleador, que a lo mejor puede ser un empleo precario, pero como se menciona, eso a lo mejor Que no hay podría intermediario. favorecer claro, que no hay intermediario a través de una aplicación Uber que tiene un servicio técnico como el Pico. Bueno, se puede decir muchas cosas, pero básicamente eso, pues. Hablamos de la precariedad Sí, del bueno. trabajo. Bueno, ¿sí? No, y que también hay otros tipos de aplicaciones, pues yo creo que por tiempo no alcanzamos a revisarlo. Pero, por ejemplo, Airbnb, como decía, genera otro tipo de externalidades, a mi parecer, y creo que ahí quizá, o sea, no sé si somos nadie para recomendar algo, pero Pues dale, vos creer el es cuento. un caso distinto. Weón, No, me refiero a que un caso distinto, por ejemplo, a los choferes de Uber de auto, también yo creo que es un poco distinto. Ahí entra a jugar un poco el parque automovilístico, la congestión de la ciudad, como que creo que son... Yo por lo menos creo que la weá va a seguir avanzando. Es decir, estas aplicaciones no van a desaparecer. Creo que la Claro, de hecho legislación... el Peter, ¿te acordáis que decía que en China estaba todo como tú podías pedir a una persona para que te hiciera la fila en el banco? Claro, todo como era que- como gig economy. Todo era uberizado. Todo era uberizado. Yo creo que vamos a ir avanzando hacia allá, pues, weón, de todas maneras. Eso es una de las cosas que a lo mejor podríamos preguntarle al tarot, ¿verdad? Pasado, presente, futuro de estas aplicaciones en la guía economy. Y si es que alguna vez también nos van a englobar a nosotros, pues, weón. ¿Quién sabe? Imagínate, después Los vamos a estar... podcasters, ¿tú decís? ¿Cómo? A la gente que hace podcast. Por ejemplo, pues, weón. Después nos van a pedir temas en particulares. Vamos a ser parte de la Geek Economy. Código rápido. Código rápido para los jefes. Veamos qué pasa con el tarot entonces. Hoy día el pueblo no está, po, weón. El pueblo no está. Después Así de que que- la semana pasada el Pobla con el Petit dijeron que todo era una farsa, weón, la weá de la Ouija, ahora venía a leer el tarot. Pero el ¿Quieres tarot es que te verdad, crea, po. Hicieron una salvedad, po, weón. Ya, voy a hacer pasado, presente, futuro de las aplicaciones de Rappi, loco. Me voy a concentrar, weón. Porque aquí le voy a pedir prestado al espíritu ¿Tú del lees el pueblo, tarot, loco. Serkan? Sí, pues hermano, si leo el tarot. Te lo puedo leer a ti si querés. Por, Ahí en la plaza de por Artesanal. por unas 5 luquitas, po, para ser parte de la Geek Economy. Ahí en la Ya, plaza de Garotta Norte. ahí Pasado, atrás presente, del futuro ahí de Geek Economy. Oh, me salió la fuerza invertida. Este es en el pasado, loco.
La fuerza Ya. aparece una mujer, no se sabe si abriendo o cerrando las fauces de un león, ¿cachai? Eh, pero cuando está invertida significa que esa fuerza era inexistente. Yo creo que el pasado de la gig economy son todas estas crisis que existen, que van a mantener, como Milton Friedman lo deseaba, con una, ¿cachai? Con una fuerza de trabajo que va a estar siempre dispuesta a competir entre sí para poder obtener un trabajo. Y eso básicamente no tenía fuerza de organización los trabajadores debido a todas estas crisis que son, a todo esto son cíclicas. Me acuerdo que una vez estaba en clases de economía, los cuenes que huevean así como a las universidades que están ideologizadas. Y en clases de economía yo tenía una economía nomás, pues, weón, y era la economía de mercado. Y el profesor así decía, oye, y acá, puta, siempre el sistema va a tener periodos de recesión y periodos de expansión. Y la recesión es cuando ocurren las crisis, ¿cachai? Naturalmente eso se da. Onda, pero, weón, las crisis, estáis hablando de miles de weones desempleados, weones con condiciones paupérrimas, ¿cachai? Y el weón hablando como si... ¿Y por qué la normalizaba? Porque es parte del sistema capitalista, Despacho. pues, estos procesos de recesión y expansión, y era eso, pues yo le pregunté, oye, ¿y por qué si es parte de la naturalidad del sistema, así como es el ratio natural del desempleo, ¿por qué no podríamos a lo mejor pensar en otro tipo de modelo? Juan dijo, Mejorarlo. no, Cheyenne, así como que esa weá no se explica aquí en esta clase. Esta weá nomás. Oh, Y es brigio, pues. estaba ideologizado. Y loco, era ¿cómo es la fundación del Alex? Axel Kaiser, FPP. Oh, que te destruye con lógica. Ya, presente de las aplicaciones. Oh, salió el Papa, loco. oh, shit. ¿Qué ¿Cachai? significa ¿Qué eso? significa? Ya, el Papa es un man, un viejito, que está mirando hacia la derecha, tiene un báculo Como Benedicto. y está en un trono. ¿Cómo? Como Benedicto XVI. Como Benedicto XVI. Claro, imagínate a Benedicto XVI. Pero Benedicto XVI ya no es Papa, pues es Francisco. Ah, El Papa Francisco, no sé, puta, pero yo creo que más antiguo. Imagina- cuando le pegó a la China. Oh, Walmer. Oh. Ya, imagínate un papa más antiguo, así como que el buen tenía pinta de rey, ¿cachai? El loco representa... es una figura masculina porque representa el control sobre el espíritu. Entonces, yo como lo interpreto es que en el presente, como que las aplicaciones de pedido ya y toda esa weá han conquistado el espíritu de las personas, de los consumidores. Oh. Y tienen como un poder sobrenatural sobre, como que ya las personas naturalizaron dentro de su vida, pues, ¿cachai? Espiritualmente la batalla la tiene ganada Uber, ¿cachai? Todos los buenos ocupan Uber y toda la weá. Claro, Culturalmente ya se penetró. penetró ya con todo. Ah, Para dentro shit. de la última carta de él. No se va a ir entonces. No era como. Es lo mismo que decían con el reggaetón. Va a ser una moda y ahí está. Ahí está la weá. Yo cuando salió el reggaetón dije esta weá va a Ah, durar no. 2 años. Es como la Che. Mira, Como la Che. como 20 Fue el años ya. cliché. Y este weón está sacando el tarot. El weón que no le chunta ni una. Oye, me salió una carta difícil de interpretar, loco, de las aplicaciones. Oh, Dice el ermitaño invertido, loco. my God. Ay, ¿Qué Dios. significa el ermitaño invertido? El ermitaño cuando no está invertido es un man que tiene ¿Qué una luz significa? que toma un periodo solo, ¿cachai? Para, por ejemplo, cuando tú te sale el ermitaño y te vais como a un viaje donde estáis solo un rato y encontráis una sabiduría. La cuarentena. Claro, por ejemplo en la cuarentena, que estuviste 4 meses solo y todos los buenos dicen fue parte grande del proceso de encontrarse a sí mismo. Eso es como el ermitaño. Todos los buenos sacaron weá en blanco. Así en cuarentena. No hay ningún Todos culeado somos que la haya mejorados. pasado como el pico. No hay ningún culeado que sea peor No. por la cuarentena. Todos los buenos No, se estuve encontraron piola. y toda la weá. Todos aprendieron cosas nuevas. Todos aprendieron cosas de sí mismo y de Ahora estar solo. escucho más. Ahora escucho más. Bueno, el ermitaño invertido yo creo que podría representar que las empresas se van a detonar, ¿cachai? Como que ¿Cómo? que yo creo que van al cerro. la sociedad la va como a presionar para que existan mejores condiciones laborales para los trabajadores y como que los buenos se van a detonar y van a hacer algo malo, ¿cachai? Oh, ¿y por qué el ermitaño hace algo malo, man? No, pues cuando está Porque ella es solo. cuando está está invertido, invertido. es porque toma un camino solo, pero no necesariamente para encontrar una sabiduría, sino que a lo mejor porque estáis resentido, ¿cachai?
Ah, Entonces como- sí lo interpreto yo por lo... Van a buscar como asegurar su modelo de negocio a toda costa. Sin, Claro, y se van a detonar contra la sin mirar sociedad. nada más. Porque a mí me parece divertido, por ejemplo, que en San ¿cómo Francisco... van a despedir gente en volar, pues, men? Como despidieron a esos 3.500 trabajadores que decía yo, por Zoom. Oye, pero por Zoom. por un post de Insta. Oye, No, la dura, weón. no, si te creo, weón. Pero como esa weá que me pareció rígida es que en San Francisco le hicieron esa demanda y le pueden dar condiciones de seguridad y que weá. Esa weá se va a expandir para todo el mundo, ¿no? Yo creo que va a ser un precedente para otras legislaciones de otros lados. Claro, yo también pienso que va por ahí el tema menos. Bueno, a lo mejor ahí lo van a detonar a los weones y se van a ir en la sola, pero se van a llevar la pelota para la casa, ¿cachai? Alguna caga van a dejar. Ese es el Pero por ejemplo, ermitaño, yo el ermitaño Chile invertido. nunca- Y ahí Van la a caga. quebrar en volamos, ¿no? Si la rentabilidad en la bolsa van a la baja, o sea, ahora subieron después de la weá de California, pero Voy a sacar las acciones que tenía en pedido ya. ¿Te cachai? Con conflicto de interés, weón. por ejemplo, Pero creo que- que Uber tenía problemas de disculpa que no, pero Uber tenía problemas de rentabilidad con la irrupción de, ¿cómo se llama la China? ¿Cómo se llama la ¿Didi? app? Didi, con Didi, po, weón. Si Uber antes era como media monopólica acá en Chile, en Latinoamérica. Oh, es cuática esa weá, la figura del monopolio. Monopolio, ermitaño, por ahí va, ¿cachai? Intentando arreglar la weá. Mira, charlatán. Puta, se me abrió el tercer ojo, pues, hermano. Oye, pero por ejemplo, yo creo que las leyes en un país como Chile nunca van a llegar a lo que a lo que se aprobó en California, por ejemplo. ¿Chile Siempre va a ser más antes o penca. Chile ahora? Ah, sí, Y le Sí, puse la pues, prueba. Siempre va a creo. ser más penca. sí, po. Yo creo, yo pienso. Entonces También va a ese- ocurrir eso, po. Ese es el futuro de las aplicaciones, pues, weón. Suficiente con la Van a futurología. automatizar la brígido. Oye, men, Volvamos y al quería presente. preguntarle al tarot, Ah, qué va a pasar con las leyes acá en Chile. ¿Van a aprobar el proyecto ¿Del Jackson sí o no? Ah, mi jefe es una app. Mi jefe es una app? Pregúntale al ¿Cómo le va a ir al Eh, pelo a Jackson? Please, Voy a sacar Please. una carta, porque si no. Y además mis poderes se están elígela bien, agotando. elígela bien, men. Mis poderes se están agotando, así que una carta nomás. Con esto te digo al toque. Ahora que tenéis más añitos, men, viejito. tenéis más poder o no, o menos poder. Sí, tengo más poder, pues, hermano. Cada año una estrella. Cada año una estrella. Oye, cacha lo que me salió, loco. Me salió la torre, hermano. ¿Qué significa? Preguntan nuestros auditores. Mira, pues significa lo siguiente, sale un man, ¿cachai? Que está caído, que está. Hay algunos que dicen que se está cayendo de la torre, otros buenos que están parados de las manos, ¿cachai? Y hay fuego y una torre se está descoronando, se cae al suelo. Eso representa que hay una estructura mental. Por ejemplo, cuando te sale la torre y tú estás buscando cambios, por ejemplo, la torre significa que algo que tú creías fervientemente se va a destruir. Se va Una a caer. estructura mental en tu cabeza se cae, ¿cachai? Para dar paso a otra cosa nueva. Entonces, yo creo que mi jefe es una app. Va a representar un poco el inicio de estas aplicaciones. Se van a ir retirando, pues, ¿cachai? Aplicándolo con la tirada anterior. Yo creo que le va a salir bien la ley y eso va a significar un cambio de estructura grande dentro de estas aplicaciones. Así que pelado Jackson, ahí tenéis. Gracias. Volar los van a Gracias, regular. diputado Jackson. Gracias, diputado Jorge Brito. Jackson, que se Gracias, andaba- Boric. que se andaba agarrando a pelear con el Garín. Cacha, dije Garín, dije Garín y me salió el ermitaño. Está solo, Garín. Aguante, Garín, te mandamos un saludo. Tú sabemos que escucháis el podcast. Te vamos a invitar un día, ¿ya? A jugar a Mongas. No, Buena la Las tirada. acciones de Garín están a la baja. No hay que invitarle ya. Oye, ¿y se puede preguntar algo más al tarot? Ya, pues preguntémosle nomás. Oye, no te pongáis Barça, pues, weón. Que 10 lucas. en mi 10 pega, lucas, sí. en mi pega, no. Esta- No, iba a preguntar Esta se cobra, sí. que pues, qué iba a dale. pasar con la pandemia, pues, men. Con la pandemia. Por favor. Ah, Sí, porque yo estoy ahí. Tiritón. a ver. ¿Y qué va a pasar con la pandemia? Digo. Sí, vos, sí, pasado, ¿qué iba a presente, pasar acá en la quinta región? Pues, men. Rápido. Oh, no Ya, debería haber dicho ya. ese dato, ¿no? Mis La poderes- privada. mis poderes, weón, tan. Te la hacerte cortita, sí. Oh, conche tu madre, weón. Mira la weá que te salió bonito. ¿Va a haber ola o no? Ya. ¿Ah? ¿Va a Mira, haber mira. segunda Me ola? salió una weá brígida, hermano, brígida.
La primera Oh. carta, el pasado a la pandemia, la papisa. Nosotros ya pasamos por un proceso en el cual... ¿La qué? mira, la papisa ¿Qué es la papisa? La papisa Preguntan nuestros auditores. es el lado femenino del papa. Es decir, es Ah. una mujer que tiene en su regazo un libro, ¿cachai? Y ese libro representa una sabiduría espiritual adquirida. Es la concretización, por así decirlo, de cuando tú estás por un proceso y decís, ay, weón, acá en cuarentena me encontré a mí mismo, ¿cachai? Y ese conocimiento está representado por el libro y está cerca del útero porque es un conocimiento nuevo, un nacimiento, ¿sí? Entonces yo lo puedo interpretar como que a través de este proceso de cuarentena adquirimos cierto conocimiento sobre la pandemia, ¿cachai? En un comienzo era todo desconocido y nos desesperamos, ¿cachai? Pero cuando ya Sí. empezamos a Real. ganar... ¿Perdón? No, real, te digo. Ahora entendemos que a lo mejor el virus no es tan desconocido como creíamos. Y esa es una ganancia espiritual, por así decirlo, que tuvimos dentro de la cuarentena. Pero la carta que me sale en el presente es el diablo invertido. El diablo, así como que tiene teta y pirula, Oh, y tiene encadenado a los demonios. ¿Cachai? Que es un hombre y una mujer. Y representa como los deseos carnales, pero cuando está invertido es cuando estáis atrapados, ¿cachai? Cuando tenéis como una especie de adicción con un deseo carnal. Entonces, por lo menos ahora yo creo que se ve mucha desesperación por salir, ¿cachai? Sí. Y en el futuro me sale la temperanza invertida. La temperanza es una carta donde sale una mujer que está balanceando un líquido entre una taza azul y una taza roja, un jarro en verdad, un jarro rojo. ya. El jarro azul representa el lado lógico y el rojo tu lado emocional. Cuando estáis como equilibrado, ¿cachai? Lógica y emocional. Ah, entonces como que no sabe disparar tanto. No, pues, pero está dado vuelta, lo que significa que no hay temperanza en la población. Entonces, Oh, eso va a causar God. que Sí, No, se viene la segunda ola. Que viene la Está segunda ola. claro. mala verdad, weón. Me Está cagaste la tarde. claro. ¿Subieron lo que pasó en Dinamarca o no? Me cagaste la tarde. Pero explícalo. ¿Qué pasó en Oye, Dinamarca? Franco, ¿supiste lo que pasó en Dinamarca? Lo de los hurones, Lo de los bisones. bisones. Sí. Claro, que hay en Dinamarca hay granjas de bisones que son como una especie de coipos como largos. Oye, eso le sacan la piel, que no. Y claro, para sacarles la piel, Mira, para vender mira. abrigos de piel, pues esa es la industria de esas weas. Entonces son los buenos mascotas? viven en jaulas toda su vida, viven en jaulas para morir despellejados, pues ese es su destino. Oh, ¿Y no son bueno. En mascotas? Dinamarca, ¿No po, son ¿ah? mascotas? ¿No son mascotas? No, es una industria de pieles. Para eso funciona. Ah. Oh. Y resulta de que hay granjas de esas weas, porque son jaulas en el fondo, son un montón de jaulas con weas de esas adentro. Ya. Y lo que pasó fue que se contagiaron de COVID esos animales. Y después humanos se contagiaron desde los animales de vuelta. Entonces el virus se mutó entre medio, entre que pasó a los bisones y volvió a los humanos, salió mutado. Entonces creen que esa mutación sea más o menos importante, que haga que podría hacer que las vacunas no funcionaran. Entonces lo que hizo el gobierno danés fue mandar a matar a todos los bisones. Cagó toda la industria de pieles. 17 millones de bisones los van a matar. Conche tu Oh, los van a sacrificar, en Los van a serio. sacrificar, sí. Oh, no, cachá, weón. Pero ya Cachá, hay gente la que se mutación, contagió, ya hay gente que se contagió de esa mutación, pues entonces por un lado tienen que contener esa cuestión, de hacer que las personas ya no se propaguen entre las personas que se contagiaron, y bueno, por otro lado matar a los animales que son una fuente del virus. Brígido, weón. Cuático menos. ¿Y tú cuentas esto, Eugenio, por el impacto de las muertes de los animales o por el peligro sanitario de la mutación del virus? Como dato sobre la Ambas. pandemia, ya que estábamos hablando de la pandemia, Ah, no quiero ponerme... Como para poder hablar algo. Claro, para hablar algo, porque no preparé nada para este capítulo. Po. Para poder aportar algo el parásito. Si hablan algo de lo que sé, voy a meterme, po, con hablar de la weá que sea. Ahora vaya a poder aportar. ¿Sabes por qué? Porque viene la sección más esperada por todos los pibes y todas las pibas. Recomendarte. Bueno, buena la tira del teroto, ¿no? Lo pasé bien. Here we go.
Mira, mira. Vale. ¿Qué pasó? Llegamos entonces a la sección más recomendada. Perdón, más esperada. Más Estoy esperado por todos los pajareando. pibes. Más esperada por todos los pibes y todas las pibas, recomendarte. ¿Y qué hacemos en esta sección que no para explicarle al Franco que está de invitado de honor? Recomendar, po. Puta, Recomendar weón. alguna wea. Tanto cariño para nada, weón. No recibí ni un beso. Ya ni me mira. Oye, parte vos, pues, weón, que no había hablado ni una weá. Gracias, gracias. Parte nomás. Ya, Más Mira. respeto. sí, más respeto, weón. Más respeto, ya está bien. Oye, ya, les traigo un libro nuevamente. Que a mí me gusta leer, ustedes saben, yo soy cabezón y Aviloso. me gusta habiloso, me gusta leer, po, weón. ¿Y qué leíste, conchito? Es un libro que leí hace tiempo, en verdad. El Condorito. Que, sí, Condorito y el Marciano. Condorito oro. No, nada que ver, po, weón, era esa Papelucho y el Marciano. El Condorito oro, culo. Ya, ¿qué leíste, weón? Leí un libro que se llama Ni Orden ni Patria, Ah, que es de Mauricio Weibel, que trata de los pacos culeados, pues, bueno. Trata del fraude, el fraude gigante de carabineros que todos conocen que fue hace algunos años, el fraude el Paco Gate, weón. más grande, el Paco Gate, pues, bueno, Paco Gate. Y este libro lo explica el modo operandi y los involucrados que hubo en este caso. Y algunas papitas, por ejemplo, de cómo lo hacían estos pacos para robar, era que hay ciertas platas que le llega del Estado que tienen muy poco control de rendición los guanes, son estas platas de gastos reservados. Entonces los guanes encontraron mecanismos dentro de sus sistemas contables como para desviar estos fondos de gasto de reservado hacia ellos y que nadie se diera cuenta. Por ejemplo, encontraron que había un bug en el software de remuneraciones que hacía que los buenos podían inscribir una persona con un root falso. Entonces el sistema dejaba meter root falso y a nombre de y eso lo asociaban a cuentas bancarias de X personas. Y a la hora de hacer la contabilidad, el sistema solo arrojaba los root verdaderos, entonces como que había un montón de datos ocultos que nadie los veía. Entonces lo que hacían estos weones era pedir a familiares o a pacos de rango menor que le facilitaran sus cuentas corrientes para inscribirla ahí, para ir depositando la plata en esas cuentas. Entonces después estos pacos de más bajo rango tenían que devolverle la plata a los pacos de alto rango, que eran los que maquineaban este fraude. Entonces ese era el esquema que hacían. Y con eso robaron más plata que la chucha. Conche tu madre, man. Buen espillo, loco. Pillo. Y de eso se trata el libro, pues es la explicación de todo este fraude. Entonces si quieren como enterarse de los detalles, hay harta información sobre las causas judiciales, hay varios documentos confidenciales metidos en el libro que de alguna manera lo obtuvo el autor, de las declaraciones ante la fiscalía de los imputados y de los testigos, que le van a dejar una idea más o menos clara de cómo fue el fraude. Está bueno el Así libro, que, man. ¿Y dónde lo Ni podemos orden encontrar? ni patria. ¿Dónde lo podemos encontrar? Mira, no sé, yo lo tengo físico, lo compré en una librería. Puta la wea. Ir a una librería a Ahí comprar la hay wea. que buscarlo. ¿Cuánto sale más o En menos? internet, po. Ah, ¿Cuánto sale? Tiene que ser una weá más abierta como me internet. costó como 10 lucas, yo creo, como 10 o 15 lucas, Ah, físico. Comprarlo por Amazon, está más barato. Probablemente. Ah, por ahí. no, Te buscarlo más. lo envían usando pañales, te lo hacen. empaca y te lo dejan a la casa. Buena recomendación entonces. Ni orden ni patria. ¿Y tú, Franco, qué nos trajiste hoy? No preparé esta sección, me preparé para la anterior, pero hay como un cortometraje que se llama Dialéctica. Lo pueden encontrar en Google. ¿Y qué va el cortometraje, man? Y es súper interesante porque actúa este loco, el Claudio Ulloa, no sé si lo cachan. Un Que weón un el que estuvo en Matar a Pinochet también. No sé si es el mismo. Ya. Pero un men que participó, que era el Michael o sea, que era ese loco malo en El Reemplazante.
Ya, la cosa es que es un cortometraje que dura 20 minutos, no, cortito, en YouTube, en dialéctica y aparece. Se trata de una partida de ajedrez de un men de la Contu con el ingeniero, o con el jefe, debe ser el jefe de ingeniero, no sé. Entonces es interesante cómo se va desenvolviendo la historia a través del partido de ajedrez, bien bueno. Eso podría recomendar Buena. Entonces, Justo. dialéctica en YouTube. en YouTube. Buena, lo voy a buscar. Bacán. Está buena la recomendación. Voy a recomendar yo, que es de donde saqué algunas cosas para este capítulo. Muy bueno. Voy a recomendar un canal que se llama Tom Nicholas. Que el weón tiene pequeñas pildoritas, videos de 20 minutos, donde explica conceptos fundamentales de la teoría de cultura y sociología. Y ahí es donde habla, por ejemplo, de donde como Milton Friedman saca alguna de sus ideas y cómo la aplica para esta geek economy. Y el weón, si bien es cierto, está en todo en inglés, tiene una sección donde están los subtítulos en español. Y casi todos los videos tienen los subtítulos en español. Es un weón que hace PhD, en investigaciones, no sé qué, pero básicamente funciona como divulgador, por así decirlo, de algunas ideas que son bien interesantes sobre la crisis económica neoliberal, viéndolo con juegos. Es choro el canal. Así que ahí está también la recomendación. Tom Nicholas. Llegamos Bueno. al final de la partida. Oye, po, esa weón. que salió corta esta sección de recomendaciones, weón. Sí, estábamos que ahí hablado mucho ya. Gato. Nadie se preparó, parece. Ahí se preparó para la wea. Mi recomendación era breve en realidad. Pero está bien. Pero cortita al palo, pues, weón. Así como le gusta a la gente hoy en día. Cualquier weá que se demore más de 2 minutos ya es insuficiente. Así que las palabras al cierre, ¿qué te pareció de esta experiencia, Franco? Me pareció como una conversación normal. Me olvidé a ratos de la audiencia, pero la sentía cerca. La sentía cerca. Está bien. La siento cerca. Una experiencia entonces, me imagino. Sí, Ya, como una experiencia. dale. Nada, pues súper alegre, súper interesante. Me gustó mucho, la pasé bien. Gracias por la invitación. Espero que les haya gustado a ustedes también el contenido que genera. Muchas gracias, influencer Barraúl. Lo pueden seguir en Barraúl Instagram. Ahí tiene toda su cuenta personal abierta, donde va registrando los platos de comida que se comen. No, Oye, vamos a ver los indicadores del capítulo, sí, a ver si tenéis más rating que el Petito o el FIFO, po, porque ahí está nuestro pool de invitados. Ahí vamos a ver Entonces, si- Geek Economy equipo. En la Geek mi Economy. remera no me va a negar. El weón que tenga mejores indicadores lo invitamos. Exactamente. Oye, muchas gracias a toda la audiencia por acompañarnos en este viaje de la conciencia que le decimos el vertedero de los patos viejos. Últimas palabras, Franco. Que estén muy bien y que se cuiden de la pandemia. Cuídate que hay un bicho. ¿Y tú qué no? Oye, ahora tú editas este capítulo, ¿cierto? No el Pobla. Yo tengo un reclamo en contra del Pobla, weón, en las ediciones que me censura. Yo he intentado infructuosamente tirarle mala onda a Jorge, pero siempre me lo... Lo corto. No, No, ahora lo podéis dejar abierto pues, si te toca a ti editar la weá. No, compadre, güey. Chao, 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 chao.